Vale, vamos a empezar. Si en algún momento veis que la pantalla se para o que no se me escucha bien, podéis escribirme por el chat y vemos, ¿vale? Bueno, en primer lugar, este webinario está un poco promocionado por FX Magazine, que es una compañía, es una revista informativa donde, bueno, guardamos una colaboración junto con Belaria Inversor, donde vamos a hacer un poco el trabajo educativo a nivel financiero. Y este webinario digamos, para todo aquel que tenga inversiones o tenga intención de hacer inversiones de cara a los próximos meses. ¿Por qué digo esto? Porque se van a dar datos estadísticos muy interesantes sobre el mercado, ¿vale? En primer lugar, lo primero que vamos a ver es esto que tenéis delante, que es la evolución del Dow Jones Industrial desde el año 1915, ¿vale? Este índice ha dado una rentabilidad del 6,8% anualizado por encima de inflación, lo que quiere decir que una persona que hubiera puesto en el año 1920 10.000 euros en el Dow Jones Industrial, a día de hoy tendría 5.380.000 euros, ¿vale? Aquí hay un tema muy interesante, que es que en España la gente piensa que la bolsa es o lo pierdes todo o te haces millonario. Eso no existe. La industria financiera se ha dedicado a crear productos financieros que permiten el apalancamiento, productos financieros complejos que la gente entiende muy poco y que al final terminan trayendo una pérdida pues, consistente para todos los inversores que se dediquen a ello. Sin embargo, cuando inviertes a contado, cuando inviertes el dinero que tienes, no inviertes con dinero prestado, sabes cómo hacer las inversiones, en la mayoría de los casos, cuando tienes un buen asset allocation, cuando tienes tu cartera bien diversificada, ganas dinero. Y este sería el ejemplo, por ejemplo, del Dow Jones Industrial. Pero igual que cogemos el Dow Jones Industrial, podemos coger el Stock 600, que es el índice europeo, el Nikkei, podemos coger cualquier tipo de índice a nivel mundial y ver cómo a largo plazo siempre, en mayúsculas y subrayados, siempre la bolsa sube. ¿Por qué? Porque tiene, digamos, un asset allocation bastante amplio, lo que quiere decir que te puedes equivocar en invertir en un sector, pero no te puedes equivocar invirtiendo en 12, ¿no? Lo que quiere decir que cuando inviertes a contado y bien diversificado, generalmente, en la mayoría de los casos, vas a tener éxito prácticamente asegurado, ¿no? ¿Por qué digo todo esto? Hay tres puntos clave por la que la bolsa te permite ganar de manera consistente. Uno es la diversificación que le acabamos de comentar. Otra es la calidad. Todas las empresas que terminan entrando en el S&P 500, en el IBEX 35, son empresas que tienen ciertas características que son mejores que su competencia. Por eso están ahí. Tienen cierto volumen y llegar a cierto volumen de negocio significa que son empresas que lo han hecho muy bien, bastante mejor que sus competidores. Si no, no estarían cotizando en bolsa, ¿no? Lo que quiere decir que los índices bursátiles generalmente atraen las mejores empresas dentro del país. Lo que quiere decir que cuando pones tu dinero en el índice, estás invirtiendo, por ejemplo, en España, en las que se supone que son 35 de las mejores empresas cotizadas en España. Lo mismo pasaría en el S&P 500. Luego hay otro punto muy interesante que nunca debemos olvidar, que es la eficiencia. En el momento que una empresa empieza a captar más deuda de la cuenta, empieza a tener problemas con las acciones empiezan a ser muy volátiles, etc., 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 lo que ocurre es que esa empresa sale. Tenemos el ejemplo de hace muy poquito en el IBEX 35 de Día. Día salió del IBEX 35. ¿Por qué? Porque estaba empezando a tener una conducta poco habitual y peligrosa para los inversores, la sacan y meten otra con mejores características. Lo que quiere decir que el hecho de estar en un índice bursátil, el hecho de estar invertido, diversificado, te permite aumentar tu patrimonio de manera constante y recurrente a lo largo de los años. Luego hay otro punto vital muy interesante a la hora de invertir en bolsa. Y es que la bolsa, en base a los datos que tenemos desde el año 1830, siempre se ha adaptado a cualquier tipo de problema económico. Cualquier tipo de problema económico. La hiperinflación en la Alemania de Weimar en el 1921 hubo una inflación del 10, del 15% diario. Esto que es lo que ocurrió con la bolsa es que, por ejemplo, una persona que tenía 1.000 euros, vamos a poner la divisa, en Alemania, si lo deja en la cuenta corriente, hubiera perdido todo el dinero, en cuestión de un año hubiera perdido absolutamente todo. Sin embargo, una persona que tenía su dinero en bolsa tendría aproximadamente unos 1.000 y pico millones. ¿Habría ganado ese dinero esa persona? No, no ganó un duro. Esa persona no ganó absolutamente nada. Lo que hizo la bolsa fue mantener su poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque las empresas cotizadas en bolsa tienen demanda constante. ¿Por qué? Pongo un ejemplo. En bolsa tienes cotizando Danone, Nestlé, Microsoft, Visa, Mastercard, PayPal. Son empresas que llevan ahí mucho tiempo, muchas décadas, algunas desde el año 1700, y actualmente están dando un producto o servicio que es esencial para la supervivencia de la sociedad. Lo que quiere decir que si viene un proceso inflacionario como el que parece que va a venir en los próximos años y resulta
que dicen, oye, mira, es que el precio de la Coca-Cola, que valía 1,50, la va a tener que pasar a 2 euros, porque la inflación ha subido un 25%, me lo invento. Pues los dueños de Coca-Cola tendrán que subir el precio de la Coca-Cola un 25%. ¿Por qué? Porque va a haber inflación, ¿no? Entonces, cualquier tipo de producto o servicio que se ajuste y que sea, digamos, vital para la sociedad, se va a ajustar perfectamente a la inflación, pase lo que pase. Y la gente va a tener que seguir consumiéndolo si quiere vivir, ¿no? Entonces, cuando tienes un conjunto de empresas con buenas características dentro del país y que están dando este tipo de servicio o producto, lo que tienes es seguridad y garantía de que a medio y largo plazo mantendrás tu poder adquisitivo. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos aquí cuando nos acercamos al mercado financiero es, primero, diversificación, segundo, calidad de las empresas y tercero, eficiencia. En el momento que una empresa deja de funcionar, sale del índice y entra otra. ¿Y qué tenemos? Además de todo esto, demanda constante. Todas las empresas que cotizan en bolsa están dando un producto o servicio esencial a la sociedad y eso genera que se adapten a cualquier tipo de situación y problema económico. Lo vimos en Argentina hace muy poquito, en el año 2000, en Zimbabue en el 2008, en Yugoslavia en el 45, en Alemania en el 21. Hay muchísimos casos de inflación, donde la inflación, los precios, el IPC sube mucho y la bolsa se adapta a absolutamente todo. ¿Por qué? Por lo que estoy comentando en este punto, que son estas tres partes, que es la diversificación, calidad y eficiencia y la demanda constante. ¿Vale? Ahora, mucha gente dice, oye, es que un 6,8% es poco dinero. Un 6,8% de rentabilidad anual es mucho dinero. Lo que pasa que creo que no tenemos una conciencia, no tenemos realmente conciencia de lo que es el interés compuesto. Entonces, aquí he hecho un análisis muy sencillito de lo que generaría una persona en 20 años que empieza con una cartera de 100.000 euros aportando 3.000 euros al año y generando un 6,8% de rentabilidad media anual, que es lo que ha dado la renta variable americana desde el año 1830. O sea, que es algo que ya está ocurriendo, ¿no? Pues si os fijáis, a 20 años, una persona que empieza con 100.000 euros y aportando 3.000 euros estaría generando medio millón de euros en el año 20. A 40 años ya nos vamos a casi 2 millones de euros. A 40 años, ¿no? Y abajo he puesto el caso, que es lo que hace mucha gente, que es dejarlo en cuenta corriente y dejarlo, digamos, a merced de cualquier tipo de problema económico, como puede ser, decía, la inflación, ¿no? Que en este caso hemos puesto una inflación del 1%, que es superior. Ya han dicho en Estados Unidos que la inflación durante los próximos años va a ser superior a 2. Sin embargo, aquí lo que hemos hecho es ponerla de un 1, ¿no? Pues fijaros aquí, una persona, vamos a ponernos en 20 años, ¿no? Una persona que deje su dinero en cuenta corriente, tiene 100.000 euros y los deja en cuenta corriente, en el año 20 tendría 162.000 euros. Sin embargo, una persona que invierte en bolsa y que lo tiene, por ejemplo, en un índice bursátil que ya está dando el 6,8% de rentabilidad, pues llegaría a generar medio millón de euros. Ahora dirás, ya, pero es que no es tan fácil. La bolsa se mueve, efectivamente se mueve. Y esa es la razón por la que muchos inversores pierden en bolsa. Porque se mueve, no hay paciencia, hay avaricia y son los rasgos psicológicos que nos definen a los seres humanos lo que hace que el ser humano pierda dinero en bolsa. Sin embargo, os voy a enseñar 3 puntos que son muy interesantes para que veáis cómo de sencillo es ganar dinero en bolsa cuando tienes las ideas correctas y tienes la mente fría para llevarlas a cabo. En el gráfico de la izquierda veis desde el año 1928 los años positivos y negativos de bolsa. Como veis ahí, el 75% de los años, el S&P 500, en este caso el índice de referencia americano, ha cerrado en positivo. Ha cerrado en positivo el 75% del tiempo. O sea que un inversor que no mira la bolsa, que no está todo el día pendiente, todos los años, en el 75% de los casos, es posible que cierre ganando dinero. Ahora, claro, la bolsa se mueve y ahí está el problema. Ahí está donde nosotros ganamos y perdemos dinero. En este gráfico que tenéis aquí, son las caídas anuales, todos los años, que genera el S&P 500. La media de caídas aproximadamente de máximo a mínimo es de alrededor del 10, del 15%. Lo que quiere decir esto es que todos los años la bolsa, lo raro es que no caiga un 10%. Eso es lo raro. Sin embargo, cuando estamos en los medios de comunicación, cuando la bolsa cae un 10%, bueno, yo veo las noticias negativas, esto cae por esto cae por lo otro, y al final, cuando ves los medios de comunicación, vas y vendes. Pero es que no hay que vender, porque el gráfico que a ti te interesa, el análisis que a ti te interesa es el de la izquierda. El 75% de los años desde el 1928 la bolsa cierra en positivo. Y esto es así siempre. Entonces, aquí lo que hay, digamos, es el movimiento de corto plazo, donde entra la avaricia, el miedo, que tiene porque al final la bolsa la mueven los humanos, ¿no? Y ahí entran ese tipo de caídas, ¿no? Y los medios de comunicación ya se encargan de que, bueno, pues la gente se le nuble la vista y ya no sepa lo que hacer. Sin embargo, nosotros
teniendo en cuenta estas estadísticas, que son de 100 años, lo que tendríamos que hacer es cuando la bolsa cae un 10%, comprar un poquito. Y si sigue cayendo, se compra otro poquito, ¿no? ¿Por qué? Porque al final del año hay un 75% de probabilidad de que ganes dinero. Y en el medio podéis ver la probabilidad de que haya caídas de entre el 5, 10, 15, 20, 30, 40 y 50%, ¿no? Como veis ahí, pues prácticamente caídas del 30% suceden cada 23 años, prácticamente. Y las caídas del 50% son muy, muy, muy poco probables. Como veis ahí, pues prácticamente una caída del 30%. Las caídas del 50% estamos hablando de que hay una probabilidad del 2% de que ocurran, ¿no? Las del 30% estamos hablando de un 11%. ¿Pueden ocurrir? Sí, pero es más probable de que no ocurran, ¿no? Entonces, aquí esto es digamos, una explicación genérica, de que en la bolsa, cuando uno sabe hacer las cosas bien, se puede ganar dinero, pero tiene que tener la mente fría y el conocimiento suficiente como para saber que este tipo de consolidaciones son una oportunidad y no un problema, ¿no? Aquí, en esta diapositiva, lo que vemos son las rentabilidades anualizadas desde el año 1871 hasta el 2019, por periodos anuales. Por ejemplo, entre el 1971 y el 2019, la rentabilidad de la bolsa fue del 9,04 y, si tenemos en cuenta la inflación, del 6,82, ¿no? Aquí veis los periodos, como la bolsa al final, en periodos largos de tiempo, si os fijáis en las dos últimas columnas, todos los números son positivos. Todas las medias son positivas desde el año 1870 y estamos hablando ya, pues, de más de 150 años, ¿no? En la derecha tenéis la evolución de la bolsa, la evolución de los bonos y la evolución del oro. La bolsa ha hecho un 6,8% de rentabilidad anual por encima de inflación, los bonos un 4,5% y el oro un 3,5%. Lo que quiere decir que un inversor de media podría estar esperando más o menos esa rentabilidad en torno al 6,8%. Si haces gestión activa e intentas comprar en el momento adecuado, es posible que lo superes, del 6,8 te vayas al 7, 8, lo cual es una rentabilidad muy buena, como acabamos de ver arriba, porque con una cartera pequeñita, que puede ser de 100.000 euros, a 20 años puedes llegar a medio millón y estamos hablando de un 6,8% de rentabilidad. No estamos hablando de hacer un 20% ni un 15%, estamos hablando de un 6,8%, ¿vale? Aquí a la derecha, esto es un análisis que subimos a un artículo que hicimos de planes de pensiones para concienciar a la gente, sobre todo a los jóvenes, de que cuando están en bolsa, siendo jóvenes y tienen toda la carrera laboral por delante, es prácticamente imposible que no ganen dinero en bolsa. Cuando haces bien las cosas, y cuando digo invertir en bolsa, no digo invertir en Bitcoin, invertir en empresas a nivel personal, que dices, oye, es que he visto que esta está subiendo tanto, la voy a comprar, o ese tipo de cosas. Invertir en bolsa, para invertir en bolsa tienes que tener un buen asset allocation, tienes que tener buenas valoraciones, tienes que saber hacer un análisis fundamental, leer un balance de una empresa, una cuenta de resultados, una cuenta de flujos de caja, entender cómo funciona el sector y a partir de ahí hacer una estructuración de la cartera, invirtiendo no solo en un país concreto, quiero decir, no solo se puede invertir en Europa, sino que también invertir en Estados Unidos, en Asia, Latinoamérica. O sea, hay que invertir un poco en los países nórdicos, que están ahora a muy buen precio. Hay que invertir un poquito en todo y entrar a buenas valoraciones. Si haces eso y tienes un buen asset allocation, es muy difícil, por no decir imposible, que no se gane dinero. Por ejemplo, aquí lo que tenemos es la evolución del S&P 500 desde el año 1871 y cuál es la probabilidad en diferentes espacios de tiempo de ganar o perder dinero. Lo que vemos ahí, que lo tenemos en un recuadro verde, es que a partir del año 10 tienes un 94% de probabilidad de ganar dinero en bolsa. Un 94%. Lógicamente, si quieres invertir en un día, pues como ves ahí tienes un 50-50. Igual que puedes perder, puedes ganar. Pero invertir a un día en bolsa y salir, al único que le beneficia es al broker o al banco con el que estás trabajando, porque va a generar comisiones contigo. Sin embargo, cuando compras y mantienes, el único que se ve beneficiado eres tú. Y por eso hay un 94% de probabilidad de que ganes dinero en bolsa cuando llegas a estos espacios temporales. Bueno, esto es un disclaimer que lo que dice es que todo lo que estamos hablando no es una recomendación de inversión, sino que es un medio informativo, ¿vale? Y luego aquí, porque mucha gente, cuando estamos hablando de diversificación, hay algunas personas que han dicho, bueno, quien diversifica es quien no sabe lo que hace. Yo creo que es justo lo contrario. Quien diversifica es quien sabe lo que hace. Y aquí está la evidencia. Aquí tenéis el S&P 500 desde el año 2000 y tenéis la rentabilidad que ha dado el S&P 500 normal, el que todos vemos en la pantalla todos los días, y el S&P 500 con peso igualado, que le da un peso exactamente igual a las 500 empresas, desde la primera hasta la última. Como veis, la rentabilidad del S&P 500 con peso igualado, totalmente diversificado, es del 531%, mientras que la rentabilidad del S&P 500 normal, que es el que nosotros tenemos, por ejemplo, ahora ya sabemos que la tecnología está valiendo prácticamente el 20 y pico % del índice, o sea, 5 empresas valen el 25%, pues ese es el S&P 500 normal que vemos en la pantalla, ha hecho un 264%. Por tanto, diversificar no solo
te genera seguridad a la hora de tus inversiones, sino que además es que te hace ganar más dinero. Luego aquí decimos, ¿cómo seleccionar tus inversiones? Puntos que nosotros tenemos en cuenta a la hora de invertir en un activo y que son muy importantes, sobre todo para dormir tranquilo. Aquí tenemos punto 1, liquidez. No se puede invertir en un activo donde metas el dinero y no puedas vender o sacar el dinero hasta dentro de 5 o 10 años. Ahí tienes un coste de oportunidad tremendo, porque si así esa inversión va mal o cambia algo, nunca vas a poder sacar el dinero, lo que quiere decir que te vas a quedar ahí hasta que te venza, ¿no? Las inversiones, además, que no son líquidas suelen ser menos rentables que las inversiones que son líquidas, ¿no? Por eso solo tenemos que invertir en activos donde pongas el dinero hoy. Si quieres mañana, por cualquier razón, tengas que vender, des al botón y lo tengas en cuenta. Historia, muy importante. No podemos invertir, que ahora con la tecnología han salido muchos ETFs, con el auge de la tecnología han salido muchos ETFs de criptomonedas, de startups tecnológicas, tal. Que ves los ETFs, no tienen historia, son de hace 3 meses, luego miras la cartera y tienen un futuro del SP500, o sea, todo lo que no tenga historia no sabemos cómo va a funcionar. Realmente no sabemos cómo va a funcionar el futuro, pero oye, ¿no será mejor invertir en un fondo que lleva 25 años trabajando o 30 años trabajando, dando rentabilidades positivas, que invertir en un ETF que acaba de salir hace 3 meses y que dicen que es muy esperanzador, que va a subir mucho, pero realmente no lo sabes, ¿no? Por eso la historia es muy importante. Hay que analizar la historia del activo. Superación de crisis. Esto es otro punto muy interesante. ¿Por qué digo superación de crisis? Porque cuando viene una crisis del 40 al 50%, todo cambia en absoluto. Los fondos que tenían 1.000 millones bajo gestión pasan a tener 500, pasan a facturar la mitad, tienen que reducir costes, tienen que dejar de tener pues, diferentes softwares que están utilizando para temas de análisis. El gestor, que seguramente tenga algo de dinero invertido, está perdiendo y ahí se nubla la vista por completo. Aunque sepas todo de la bolsa, en el momento que caes un 50% se nubla la vista. Entonces, hay muchas veces que ya no es el hecho de tener una cartera que supere las crisis, sino tener la psicología y la estructura para poder superar las crisis, porque hay muchas gestoras que cuando viene una crisis del 50% quiebran, porque no pueden mantener los costes de la empresa. Entonces, cuando digo superación de crisis, no solo me refiero a que el fondo se revalorice, sino a que la gestora que está detrás y todas las entidades que están detrás se mantengan, porque muchas veces, como digo, muchas gestoras pequeñas que tienen 20 millones, 10 millones, como les viene una caída de estas, lo pierden todo. Entonces, la superación de crisis es muy importante. Luego, alineación de intereses. Esto es vital. Te puedes encontrar fondos de muchos bancos grandes que tienen 1.000 millones, pero el gestor que hay dentro no tiene absolutamente nada de dinero invertido. Sin embargo, hay gestoras independientes, no vamos a hacer publicidad, pero hay muchas gestoras españolas donde sabemos a ciencia cierta, porque se publica, que los gestores tienen una parte relevante de su patrimonio invertido dentro. Entonces, cuando tú has puesto 10 en un fondo y el gestor tiene 100, oye, pues eso es un seguro que tienes. Él va a estar perfectamente, digamos, implicado y preocupado en que ese fondo vaya bien, ¿no? Entonces, la alineación de intereses es muy, muy importante. Coste, esto es también muy importante y además es una forma de filtrar activos en España tremenda y buenísima. ¿Por qué? Los fondos, los mejores fondos, esto parece contradictorio, pero es así, los mejores fondos son los más baratos. Los peores fondos son los que valen un 2,34, un 2,40, un 2,60, un 3% al año. Esos son los peores. Además, se ve la rentabilidad, se ve los activos de bajo gestión que tienen, se ve la volatilidad, se ve la distribución de la cartera, se ve la valoración, se ve absolutamente en todo. Y entonces aquí tenemos una suerte, como inversores inteligentes, de decir, oye, es que los mejores fondos es que además me valen menos. Entonces, el coste es un punto muy importante. En el momento que te están cobrando por un fondo de inversión alrededor por encima del 2,3%, ten cuidado porque posiblemente la entidad que lo vende está más preocupada por las comisiones que por lo que haga la cartera. O puede ser también el caso de que no tengan mucho capital bajo asesoramiento y tenga que subir las comisiones para mantenerlo. Otra razón por la cual no estar dentro, ¿no? Y luego, otro punto interesante, mejor comportamiento que sus competidores. Al final, si vamos a invertir en Europa, por ejemplo, y vamos a invertir en un fondo, pues hombre, vamos a compararle con el Eurostoxx 50 o con el Stoxx 600. Si llega el caso de que dices, oye, es que le he comparado con el Eurostoxx o con el Stoxx 600 y nunca le ha ganado, oye, pues ¿para qué voy a pagar a un gestor un 1,5% de comisión si me puedo comprar el índice que me vale un 0,3 o un 0,4 con un ETF o con un fondo indexado? No tiene sentido, ¿no? Entonces, al final, resumiendo, lo que dices es un activo líquido que tenga una buena historia, que hayamos confirmado sus operaciones de crisis tanto por negocio como por cartera, que tenga alineación de intereses, que sepas que el gestor tiene su dinero dentro, que tenga un coste asequible, un coste justo, que está alrededor, como digo, alrededor del 1,6, del 1,8,
y que tenga un mejor comportamiento de sus competidores. ¿Existen estos fondos? Os estaréis preguntando. Sí existen y aquí tenéis uno. Este es uno de los fondos que forman parte de nuestras inversiones en Europa, se llama Groupama Avenir Euro, y 10.000 euros invertidos en el año 2005 en este fondo, a día de hoy serían 73.979, mientras que si inviertes 10.000 euros en el MSCI Europe, que sería un competidor, a día de hoy tendrías 16.060. Como veis, la diferencia es bastante notoria. ¿Qué tiene este fondo que no tienen muchos? Pues mira, tiene un bajo coste, historia impecable, superación de todas las crisis, mejor comportamiento que sus competidores, a la vista está, alineación de intereses y alta liquidez. En el momento, este fondo le puedes comprar hoy, si quieres le vendes mañana. Esto es muy interesante, además tienes muy bajo coste. Y tienes aquí, digamos, la veracidad de que el gestor ha hecho bien, muy bien su trabajo durante los últimos 20 años, ¿no? Pues eso es un fondo que merece la pena tener dentro de cartera y puede perfectamente ser un pilar base. ¿Por qué? Pues porque a la vista está que al final lo que termina ocurriendo, porque muchas veces podemos irnos, por ejemplo, aquí a la zona del, pues más o menos, después del 2008, 2011, 2012, que ves que se separa la evolución del Groupama Avenir Euro del índice de referencia. Aquí algunos pueden pensar, esto ha subido mucho, seguramente sea mejor venderlo e irnos al otro. No. Generalmente, cuando un fondo sube mucho, si no tiene una cartera muy concentrada, o sea, pues lo normal es que siga haciéndolo, ¿no? Que es lo que ha pasado aquí. Pues si hubieras mantenido el Groupama Avenir Euro, hubieras seguido ganando mucho más dinero de lo que gana el índice de referencia, que en este caso es el MSCI Europe, ¿vale? ¿Cómo saber en qué momento es bueno para comprar y viceversa? Esto es muy importante y aquí me voy a parar porque esto es un indicador que mucha gente no tiene en cuenta, pasa de él por completo y esto es lo único que funciona en bolsa a la hora de buscar el momento de comprar o vender. Y cuando digo lo único que funciona, es así, es lo único que funciona. Porque este indicador, que lo voy a poner aquí, es el ratio CAPE y hace una cosa muy sencilla. Divide el beneficio de la empresa durante los últimos 10 años y lo divide por el precio actual. Pongo un ejemplo. Yo quiero comprar la panadería de enfrente de mi casa y voy al panadero y le digo, oye, ¿por cuánto me vendes la panadería? Y me dice, te la vendo por 30 millones. Y le digo, ¿cuánto ganas? Y me dice, 5 millones. Bueno, 30 entre 5, 6, recupero el dinero en 6 años, está bien. Pero me doy la vuelta y digo, no me digas lo que has ganado este año. Dime lo que has ganado de media los últimos 10 años, porque así me hago yo una estimación mucho más sensata y sólida de en cuánto tiempo puedo recuperar mi dinero invertido contigo, invertido en tu panadería, ¿no? Y me dice, no, es que a la media de 10 años es 1 millón. O sea, que te estoy pagando 30 millones teniendo una media de estimación de beneficios de 1 millón. Eso significa que yo te puedo pagar 30 millones ahora, tengo 30 años y con 60 años recupero el dinero que te he pagado. Eso es exageradamente caro, ¿no? Entonces, lo que tenéis en el gráfico a continuación es lo que os acabo de contar, digamos, reflejado en la historia de la bolsa. Esa línea azul que veis es el ratio CAPE, que digamos es el precio de la bolsa desde el año 1880, cuando se ha ido a 30 y cuando se ha ido a 10. Ahí ponemos una chica que se echa las manos a la cabeza y de 30 millones, si gana 1 millón, no lo quiero, y un chico que dice, oye, 10 millones, 1 millón, sí lo quiero. Estas son todas las crisis que ha habido en la bolsa. Aquí tenemos la burbuja.com, tenemos la crisis de los 70, la burbuja del 29, la crisis del 2008, la caída del 2000, aquí, en más o menos que estamos aquí en la zona de 33 veces beneficios. Y ahora vamos a ver con pelos y detalles qué es lo que ocurre cuando compramos caro, ¿vale? Aquí, si os fijáis, que es la zona de 30 que veíamos aquí, perdón, aquí. Esta es la zona de 30 veces beneficios, que correspondería con pagar 30 millones por empresas que ganan 1. En la parte de abajo correspondería con pagar 10 millones por empresas que ganan 1. Vamos a ver qué pasa cuando pagas 30 millones por empresas que ganan 1 y qué pasa cuando pagas 10 millones por empresas que ganan 1. Aquí tenemos lo que ocurre cuando pagas 30 millones por empresas que ganan 1. 1929, menos 80%. 1968, menos 30%. 1999, menos 41%. 2020, menos 35%. Esto fue lo que pasó cuando el ratio CAPE se fue a 30. Lo que pasó meses después. Lo que quiere decir que aquí tienes la veracidad de que cuando se compra caro, la bolsa tiende a caer. Ahora, caso contrario. ¿Y si compramos cuando cotiza a 10 veces beneficios? Pues lo que pasa cuando compras, cuando cotiza 10 veces beneficios, que tenemos aquí todos los años en los que se pudo comprar, fue en los siguientes años más 300%, más 290%, más 900%, más 375% y más 1300%. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno compra a valoraciones asequibles o a valoraciones buenas, tiene prácticamente garantizado que va a ganar mucho dinero. ¿Por qué? Porque cuando uno compra una empresa por 10 millones que genera 1, pero no es una empresa,
Porque cuando tienes en cuenta este ratio, lo que está teniendo en cuenta son el conjunto de 500 empresas. O sea, que además de estar comprando barato, estás comprando diversificado. Eso al final, ¿qué es lo que atrae? Pues lo que veis a continuación, lo que tenéis ahí, más 300, más 290. Mientras que cuando compras caro, que es lo que tenemos arriba, pues lo que suele venir son caídas. Tarde o temprano suelen llegar. Ahora, ¿por qué esto funciona prácticamente siempre? Aquí tenéis arriba la relación que tiene, lo que acabamos de ver, la relación que tiene la valoración de la empresa con su evolución futura. Aquí tenéis la relación a un año. Como veis, la relación a un año es prácticamente, o sea, no existe. A un año, a lo mejor estás cotizando, te pongo un ejemplo, a 45, como estabas en el 2000, y la bolsa sigue subiendo un 40% y te vas a cotizar a 50 y pico. Eso puede pasar perfectamente, puede sobrevalorarse todavía mucho más. Pero lo que te está diciendo aquí es que a partir del año 5 la relación empieza a ajustarse mucho más, a partir del año 10 es buenísima. O sea, a partir del año 10 lo que te viene a decir es que gane una empresa es lo que vas a ganar tú, básicamente. Si tú tienes una empresa que vale 1 millón y genera 100.000 euros anuales, esos 100.000 euros anuales, que es un 10%, tú lo verás reflejado en tus acciones, en las acciones de esa empresa. Esto es lo que te viene a decir este indicador, ¿vale? ¿Por qué este indicador ahora mismo, que estamos a 37 beneficios, la segunda mayor valoración desde el año 1880, no se tiene en cuenta? Porque es un indicador de largo plazo, porque es un indicador que a nadie le interesa, que la gente lo que quiere saber en bolsas es qué va a pasar la semana que viene, qué va a pasar el mes que viene, pero es que eso a nosotros no nos interesa, porque a mí me da igual que la bolsa mañana, hoy por ejemplo, está cayendo un 2%, sinceramente me da igual, nuestras carteras están cayendo prácticamente un 0,2%, un 0,3%, o sea, nos da exactamente igual que la bolsa el mes que viene caiga un 20%. Exactamente igual. ¿Por qué? Porque hemos comprado activos a buen precio. Entonces, al final, cuando tienes este tipo de cartera, te preocupa muy poco la valoración, pero tienes que tenerlo en cuenta, porque lógicamente, cuando cotizas a 37.2 beneficios, como estamos ahora, este gráfico que tenemos abajo, estos puntitos, lo que te dicen es la rentabilidad media anualizada que ha hecho la bolsa desde el año 1870, teniendo en cuenta este ratio. Lo que te viene a decir es que a partir de 37.2, que es la franja que tenéis aquí discontinua, las rentabilidades que hay son negativas, por debajo de cero, que son todas las que hay aquí. ¿Esto qué quiere decir? Que nunca en la historia de mercado, cuando hemos cotizado a esta valoración, nunca ha habido rentabilidades positivas durante los siguientes 10 años. O sea, que el que ahora mismo dice, no, es que los próximos 10 años yo voy a ganar dinero, pues estará diciendo que va a pasar algo que nunca ha pasado a lo largo de los últimos 100 y pico años, que es que se gana dinero comprando bolsa a 37.2 veces beneficios, comprando un ETF, por ejemplo, del SP500, ¿no? Entonces, al final, en este punto, lo que es importante es tener inversiones alternativas, no tener todo en renta variable y mucho menos en un índice bursátil, porque al final, cuando ahora mismo en el SP500, pues cuando te compras un ETF del SP500, estás comprando prácticamente un 30% de tecnología. Lo que quiere decir que estás invirtiendo en tecnología cuando compras el SP500, ¿no? Entonces, al final, lo que ocurre a medio y largo plazo es que si inviertes caro y concentrado, tienes un problema y vienen caídas. Entonces, este gráfico lo que viene a decirte es la verificación, te verifica, te confirma que lo que acabamos de ver arriba funciona, pero que no funciona a corto plazo. Cuando digo corto plazo, digo un año. No funciona. O sea, estamos hablando de que la bolsa está muy cara. Puede ser que el máximo que se hizo hace 2 semanas, sea el máximo de los últimos 3 años y la bolsa empieza a caer año y pico y caigamos un 40%, o puede ser que la bolsa mañana se dé la vuelta y sigamos subiendo un 30%. Es que no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que a partir de este precio, a 2, 3 años en algún momento la bolsa va a consolidar. ¿Por qué? Porque lo que te viene a decir este indicador es que el beneficio de la empresa es perfectamente proporcional a su precio en bolsa. Y si una empresa empieza a subir por las nubes sin que los beneficios se muevan, ahí tienes un problema, ¿no? Luego, ahora, claro, muchas veces al final, pues en esta situación, mucha gente dirá, oye, ¿y si la bolsa está tan cara, qué hago? ¿Me voy, me quedo, me salgo? ¿Hay algo que pueda subir? Sí. Todas las crisis que se han dado ante altas valoraciones, que si nos fijamos aquí, lo vamos a ver con más detalle, 29, 1968, aquí lo tenemos, 1929, 1968, 1999, ¿vale? Hay un activo que lo ha hecho muy bien exactamente en los mismos años, que es el oro. El oro en el 1929 multiplicó por 2, en el 1968 multiplicó por 7 y en el 1999 multiplicó por 6 su precio, mientras que la bolsa no subía prácticamente nada. Y esto concordaba perfectamente con periodos de bolsa exageradamente caros. ¿Por qué? Cuando se da una crisis bursátil, una burbuja,
todo el mundo está en bolsa, suele haber mucho dinero en circulación, como está pasando ahora, se imprime dinero, se dan muchos préstamos a tipos bajos y el oro al final es dinero. Es lo más cercano al dinero real que tenemos. Entonces, cuando se dan este tipo de situaciones, el activo refugio es el oro. Hoy, por ejemplo, el oro estaba subiendo desde el mínimo un 2%, mientras que las bolsas estaban cayendo un 2%. Todo estaba cayendo, el Bitcoin estaba cayendo un 15%, un 20%, no sé lo que están haciendo ahora. Todo estaba cayendo menos el oro. ¿Por qué? Porque el oro es el activo refugio por excelencia desde siempre. Y el oro cuando mejor se ha comportado es cuando la bolsa ha estado cara, que como veis ahí, pues en el 29, una inversión de 100.000 euros en el Dow Jones hubiera sido 20.000 euros 3 años después. Sin embargo, una inversión en oro pues hubiera multiplicado por 2 y pico. Entonces, al final, tener en ese momento un 10, un 15% de la cartera en oro te hubiera salvado por completo la cartera. Te hubiera salvado por completo. Entonces, al final, lo que es el oro es un digamos, activo refugio y un seguro que nosotros tomamos ante este tipo de situaciones económicas que posiblemente vengan durante los próximos años. Pero no es solo por esto por lo que hay que comprar oro a día de hoy. Aquí, en el primer cash flow de las mineras, de las 50 mineras de oro y plata más representativas del mundo, ¿no? Como veis, estamos en el mayor flujo de caja libre de los últimos 20 años, lo que quiere decir que las empresas mineras de oro se encuentran ahora ganando más dinero que nunca. Luego, aquí abajo tenéis la deuda contra los activos de todos los sectores, utilities, energía, todo, financiero. El sector de mineras de oro a día de hoy es el segundo sector menos endeudado del sistema económico. Lo que quiere decir que te estás encontrando mineras que se encuentran generando su mayor flujo de caja libre en 20 años y son el segundo sector menos endeudado del sistema económico. En el tercer punto, como ya he dicho antes, que el oro se ajusta perfectamente al dinero en circulación, veis la evolución del balance del Banco Central Europeo contra el precio del oro. Como veis, hay una discrepancia muy fuerte entre lo que ha pasado con el balance del Banco Central, que se ha impuesto a inyectar dinero como loco a causa del COVID-19, y lo que está pasando con el oro, que no se está moviendo. Lo que quiere decir que el oro todavía no se ha ajustado a la masa monetaria en circulación, que son 7 trillones por parte de Europa, 7 billones por parte de Europa y 7 trillones por parte de Estados Unidos. Todavía no se ha ajustado absolutamente nada el oro, lo que quiere decir que tiene mucho potencial. Ahora, pero hemos visto antes que desde el año 1880 al final la bolsa lo hace mejor que el oro, pero hay momentos donde no. Y este, por ejemplo, que tenéis en pantalla es uno. Fijaros que entre el 99 y el 2011 el oro subió un 547%, mientras que el S&P 500 hizo un 3% de rentabilidad. Y pasaste por la burbuja.com y por la crisis financiera. O sea, mientras que con un activo multiplicas por 6 tu dinero, con el otro ganas un 3 y has pasado por dos veces por pérdidas del 50%, porque la bolsa te cae, luego se recupera, te cae, recupera. El oro, sin embargo, te hizo un 547%. A día de hoy estamos ante la mayor impresión de dinero nuevo de toda la historia, tipos muy bajos donde gobiernos, corporaciones y familias se han endeudado. Tenemos a las minas de oro generando su mayor flujo de caja libre en 20 años y sin deuda. Ahora mismo es el momento perfecto para tener oro. Muchas veces, yo cuando recomendábamos oro, muchas veces se criticaba, decía, no, es que el oro ya no existe, ahora es el Bitcoin. ¿Por qué? Porque básicamente la única razón es que desde agosto el oro ha estado cayendo, hasta hace prácticamente un mes. Por esa razón, la gente ya, y como el Bitcoin está subiendo, pues mira, pues Bitcoin y oro. Esta es la razón exacta por la que la gente pierde dinero en bolsa, porque no tiene un conocimiento, digamos, detallado de las cosas y tampoco tiene sentido común. No puede ser que porque una cosa no funcione 6 meses y otra esté subiendo, ya haya que cambiar por completo. Pues la gente decía que el Bitcoin ahora es el valor refugio y es el oro, es lo que va a ser el oro durante los próximos años. Es algo que es totalmente absurdo, pero en el presente, ahora, como uno tiene razón en base a lo que están haciendo los precios, pues tampoco puedes decir mucho, ¿no? Sin embargo, la historia de mercado lo que te dice es cuidado con el Bitcoin, que posiblemente deje de existir dentro de 10 años, y ten en cuenta el oro, que lo normal es que se revalorice muchísimo durante los próximos años por el sistema económico, por lo que nos estamos encontrando a día de hoy, ¿no? Ahora decimos, ¿cómo está la bolsa actualmente? ¿Qué hago con mis inversiones? Primero vamos a ver un poquito la situación técnica de la bolsa, dónde están los precios, ¿no? Aquí en la izquierda tenéis el DAX alemán, el Eurostoxx 50 y tenéis el S&P 500 en el caso de Estados Unidos. Si os dais cuenta, estamos en zonas de resistencia muy relevantes. Fijaros aquí que esta directriz que tienen Estados Unidos desde el año 2009, prácticamente siempre que hemos llegado, pues hemos visto que desde el 18, del 21, del 17, del 16, del 37 y actualmente estamos ahí. En Europa han sido un poquito más notorias, nos fijamos aquí que fue del 31, del 25, del 39
Y actualmente estamos ahí. Las caídas que estamos viendo en bolsa desde hace 2 semanas, que estamos cayendo de manera muy fuerte, se están dando desde ahí. Lo que quiere decir que no es un nivel normal y corriente, es un nivel, es una zona de resistencia muy potente donde es posible que no haya una posible consolidación de corto plazo, estas que es un 5%, un 7%, sino que es posible que caigamos un poquito más por la situación en la que estamos, ¿no? Ahora, este gráfico quiero que le veáis bien porque define muchísimo y muy bien lo que está pasando actualmente en el mercado, ¿vale? En azul tenéis el precio del Wileshare 5000, que básicamente engloba la mayoría de empresas cotizadas en bolsa, ¿vale? Tenéis el balance de la FED y la evolución de los beneficios de estas 5.000 compañías, ¿vale? Desde el año 2013. Si os fijáis en la línea blanca, prácticamente no ha crecido desde 2013. Si os fijáis en la línea azul, que es el precio, ha crecido muchísimo. Estamos hablando, pues, desde ese punto, pues, posiblemente más de un 80%. Y si nos fijamos en el balance del Banco Central, guarda muchísima relación con lo que pasa en bolsa. Fijaros que aquí el balance se para y aquí viene 2014-2016, donde la bolsa consolida, se tira 2 años sin hacer nada, consolida un 14, recupera, luego consolida un 16 y recupera, ¿no? Y en el COVID, que es aquí en este punto, en marzo, donde las bolsas caen desde enero entre marzo un 35%, aquí es donde el balance del Banco Central Europeo, que lo vemos en amarillo, sube. Y en ese momento la bolsa sube, pero los beneficios de las empresas no han subido, están exactamente en el mismo sitio. Lo que quiere decir que desde 2013 la renta variable está prácticamente dopada. ¿Por qué? Porque están inyectando dinero a tipos cero y eso lo que hace es que la gente se endeude y compre, ¿no? Entonces, al final, ahí se ve muy bien lo que ha hecho el beneficio de las empresas desde el año 2013, lo que ha hecho el precio y lo que ha hecho el Banco Central Europeo, ¿no? Ahora que vemos los beneficios, que vemos la línea blanca, tenemos que recordar lo que hemos visto antes, que es esto, que es la relación que tiene el beneficio de la empresa con su precio en bolsa. Si aquí tienes que la relación que tiene lo que gana una empresa con el valor en bolsa es perfecta a partir del año 10, pues lo que te queda después de ver esto es decir, aquí tiene que haber un ajuste de precios en algún momento. ¿Por qué? Porque el beneficio, que es lo único que acompaña al precio de la acción, no está creciendo. Y desde el año 2013. Lo que quiere decir que hay un problema, digamos, bastante notorio dentro de las bolsas como consecuencia de la inyección de dinero nuevo, que no digo que haya sido mala o buena. Al final la inyección de dinero nuevo ha tenido que venir porque básicamente la situación era la que es y si no se hubiera inyectado dinero estaríamos en un problema muy serio. Pero ahora tenemos que pagar las consecuencias, subida de impuestos, que es lo que está habiendo, inflación, que ya ha llegado, y una sobrevaloración de activos en bolsa muy notoria, junto con empresas, startups que están creciendo, que no ganan un duro, y resulta que en un año de cotización han multiplicado por 12 su precio. Ese tipo de cosas al final se ajustará y traerá problemas, sobre todo en los mercados financieros, ¿no? Fijaros aquí cuál es la relación que tiene la valoración de la bolsa con lo que están haciendo los bancos centrales. Este es el balance de todos los bancos centrales, cómo crece con el COVID. Fijaros aquí. Esto va desde el año prácticamente 2000. ¿Cómo crece con el COVID en este punto? Es un crecimiento desmesurado del dinero en circulación. Y fijaros aquí la línea azul, que es el PER, que es lo que hemos explicado antes, precio de la empresa entre su beneficio, cómo crece muy en línea con la valoración de mercado. ¿Por qué? El PER, tener en cuenta que lo que hace es dividir el precio entre lo que gana. De manera que si el precio no se mueve y la empresa gana más dinero, el PER baja. Sin embargo, ahí lo que vemos es que el PER sube. ¿Por qué? Porque las empresas no están ganando más dinero. Lo que está subiendo es su precio. Y el aumento de su precio tiene una relación muy buena, como veis ahí, con lo que está haciendo el Banco Central. Lo que quiere decir que la inyección de dinero nuevo del Banco Central está totalmente relacionada con la valoración en bolsa, que es lo que veis aquí. Fijaros que la línea azul y la línea roja se mueve, que es el PER, pero al final se van al mismo sitio. Lo que quiere decir que está entrando dinero en las acciones, pero esas acciones no están generando más dinero. Simplemente está llegando el dinero fiduciario que está inyectando, digamos, todos los bancos centrales, ¿no? Entonces, ese es un punto que guarda totalmente relación con lo que acabamos de ver aquí, ¿no? Luego hay otro punto interesante para los que les guste la parte inmobiliaria y es que el Banco Central, la FED, se ha dedicado con el COVID a comprar muchos activos respaldados por hipotecas. ¿Por qué? Porque cuando vino el COVID mucha gente no pudo pagar la hipoteca, pidieron un préstamo, estaban muy mal y al final, bueno, pues todas las digamos, stocks, todas las acciones, todos los bonos que estaban respaldados por hipotecas iban a estar mal. ¿Qué hicieron ellos? Inyectar dinero ahí, ¿no? Aquí vemos la inyección de la FED en productos respaldados por hipotecas. Fijaros en el COVID lo que hace. Ya se paró, estaba reduciéndose, pero con el COVID, ¿por qué? Porque había muchas familias que no podían pagar. ¿Qué ha provocado eso? Esta línea azul que veis es el precio de la vivienda en Estados Unidos y esto fue la crisis inmobiliaria de 2008. Los precios frente a la media del IPC, ¿no? Aquí lo que hemos hecho es un ejercicio muy sencillito
que es coger el precio de la vivienda hoy y dividirlo entre el beneficio de la vivienda durante los últimos 10 años. O sea, ¿en cuánto me deja de alquiler una vivienda al año? Esto, pues lo divido entre el precio que tiene ahora y estamos otra vez en niveles muy similares a los de 2008, como podéis ver a continuación. Por tanto, los bancos centrales, en este caso la FED, también está incentivando a que el precio de las casas, del inmueble, suba por encima de lo que, muy por encima de la media, ¿no? Luego, si nos fijamos aquí, esto es lo que va a ocurrir, digamos, de cara a los próximos 10 años con la evidencia, ¿no? En blanco vemos lo que es el M2, que es el dinero en circulación que ha inyectado la FED, y en rojo vemos la evolución de la inflación, ¿vale? Como veis, la línea blanca y la línea roja van muy de la mano. O sea, si yo tengo 1 millón de euros en la economía y me invento otro millón y lo meto en la economía, el precio de los bienes y servicios que hay dentro de la economía no se van a mantener porque ahora hay más dinero en circulación. Hay algunas personas, no sé con qué fundamento, decían que esto no iba a ocurrir, viendo el gráfico que estamos viendo a continuación, donde el M2 se ha disparado más, bueno, pues ya vemos ahí, este gráfico es del año 1950. O sea, en 70 años no hemos visto este crecimiento del M2 nunca. Y además estamos viendo cómo la inflación siempre va detrás del M2, va detrás del dinero en circulación. Pues ahí la inflación en Estados Unidos, en ese gráfico que tenéis a continuación, era del 2, ya han publicado que están en el 4, la mayor inflación de los últimos años, y ahora ya parece que el Banco Central, hoy la bolsa está cayendo por eso, dicen que posiblemente la inflación no sea temporal, de esto transitoria, sino que se va a mantener durante un tiempo. Ya parece que los bancos centrales lo están diciendo, ¿no? Por tanto, nos espera inflación, como veis ahí, va a ser muy difícil, por no decir imposible, que no haya inflación de los próximos 10 años. Y a la izquierda lo que veis es que posiblemente haya una subida de impuestos, ¿no? Lo que tenéis es el endeudamiento del gobierno desde el año 1900 hasta el 2021 y la línea roja, lo que ocurre luego con los impuestos. Cuando el gobierno se endeuda, tiene que quitarse esa deuda de encima, entonces tiene que subir los impuestos. Ya lo estamos viendo en España. Quieren, a los autónomos ahora van a pagar prácticamente el doble, quieren poner peajes, los planes de pensiones, antes que se podía aportar 8.000 y desgravarte de unos 3.000 y pico euros, ahora solo te dejan aportar 2.000 y con mucho te dejan desgravarte de 700. No saben de dónde sacar dinero por la deuda que se ha contraído y ahora hay que pagarla, ¿no? Entonces, ese gráfico lo que te viene a decir de los últimos 120 años es que con la deuda que tenemos ahora, lo primero que va a pasar es una subida de los impuestos y luego de la inflación. O sea, los próximos 10 años viene inflación e impuestos. Ahora, esto es una situación similar en algunos puntos a lo que pasó en el 1970, donde teníamos una valoración un poquito más barata que la que tenemos ahora, pero muy alta también. Esto fue el comportamiento de la bolsa entre el 1970 y 1980, 1965. Para que sepáis lo que se prevé en parte de lo que va a pasar en la bolsa durante los próximos 10 años. Como veis ahí, fue un periodo lateral de prácticamente 12, 15 años, donde la bolsa caía un 30%, recuperaba, caía un 30 y pico, recuperaba, caía un 40, recuperaba, caía un 20 y recuperaba. Eso es muy posible que sea lo que pase de cara a los próximos 10 años. A lo mejor no en esa cuantía, lógicamente, no lo sabemos, pero seguramente que estemos ante un proceso lateral bastante amplio. Aquí vemos los periodos de inflación, donde la inflación fue del 6% aproximadamente. Cómo se comportó, fijaros aquí antes del 29, la bolsa hizo exactamente lo mismo y esto fue el 70, que lo vemos aquí en miniatura, pero es esto, ¿vale? Esto fue lo que pasó. Tener en cuenta que aquí estamos hablando de inflaciones del 6% y Estados Unidos generó un 4%. Aquí el dato fue del 4% en esta parte, el 4% de inflación, lo cual ya estamos a prácticamente nada de estar ahí y tener en cuenta que la inyección de dinero fiduciario, como veis, el crecimiento de la inyección de dinero nuevo es la mayor en 70 años, lo que quiere decir que es muy posible que nos vayamos a un periodo inflacionario bastante potente y que suframos un comportamiento bursátil de este tipo. Pero recordad que de aquí a aquí el oro multiplicó por 6 y que estamos en una situación que le beneficia por completo en todos los sentidos al oro. Por lo tanto, existen activos que se ajusten a la nueva situación económica. Luego hay otro, además del oro, que está dentro de las materias, dentro de los metales preciosos, dentro de las materias primas, luego está la parte de materias primas a nivel genérico, energía, cobre, uranio, materia prima agrícola como azúcar, café. La evolución de estas materias primas cuando se han dado situaciones similares a las que tenemos ahora han sido de multiplicar entre 4 y 11 veces. El azúcar, por ejemplo, multiplicó por 10 en el mismo periodo que veíamos aquí. Prácticamente multiplicó por 10 en este periodo. El café ocurrió lo mismo. Estamos hablando de materias primas que son la base del producto. Si sabemos que va a venir inflación,
pues seguramente que al último punto que llegue la inflación será el portátil que te está vendiendo Apple. Seguramente que el primer punto de inflación sea en el azúcar que estás comprando en el supermercado, porque es básico. Entonces, la inflación donde llega primero es a las materias primas. Por eso, en este tipo de situaciones, las materias primas son las primeras que se ajustan a la inflación y las que más suben. Porque además, ahora mismo estamos en una situación, yo conozco mucho el azúcar porque estábamos haciendo inversiones hace prácticamente 2 o 3 años en esa parte, y en el azúcar está pasando una cosa que es muy interesante para un inversor a largo plazo, que es que el coste de producción que tenía una persona que se dedicaba a hacer azúcar, a generar azúcar, estaba prácticamente en los 12 y el beneficio que te daba estaba en 10. O sea que producías azúcar y perdías dinero. ¿Esto qué pasaba? Que toda empresa que tenía deuda o una situación financiera un poquito mal tenía que cerrar o quebrar. ¿Qué pasa? Que cuando cierras o quiebras reducen la oferta. Y eso pasó a nivel genérico, pasó en toda la industria del azúcar. Entonces, ya no solo tienes que cerrar, sino que muchas veces a lo mejor quieres mantener, digamos, la inversión para no quedarte fuera, quieres mantener la empresa, pero no puedes renovar. Entonces, los cañaverales, por ejemplo, tenían 4 años de vida útil. Luego tenías que renovarles. Claro, si no había dinero, ¿cómo les vas a renovar, no? Entonces, ¿qué provoca? Una reducción de la oferta masiva, y lo bueno de las materias primas es que son necesarias para la supervivencia del ser humano. El ser humano tiene que tomar azúcar, tiene que tomar café, tiene que seguir con cobre porque está construyendo, o sea, toda la parte de materias primas son básicas para la supervivencia en muchos de los casos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú reduces la oferta porque hay esta situación y siempre la demanda se mantiene, al final lo que hace el precio es subir. Esto fue lo que pasó en el 70 y lo que pasó a finales de los 90, que es lo que tenemos aquí, que es lo que pasó con el oro. Si os dais cuenta, cuando el oro subía, que lo veíamos aquí arriba, vamos a verlo de nuevo, aquí. Fijaros que fue en el 29, en el 68 y en el 2000. Está totalmente relacionado con lo que tenemos aquí. Finales de los 70, finales de los 90 y actualidad. Estamos ante una valoración exactamente muy similar. No vamos a decir exactamente igual, pero es muy similar. Y tienes veracidad de que las materias primas son las que primero se adaptan al nuevo sistema económico, digamos, al nuevo contexto económico de inflación, ¿no? Entonces, aquí tienes una oportunidad de inversión muy buena, donde lógicamente, obligatoriamente, como seguro, se necesita tener una parte de la cartera invertida en materia prima, porque los datos te están diciendo que las materias primas a día de hoy tienen mucho más potencial que lo que es la renta variable genérica, básicamente por las características que tiene, que es por lo que digo, son el producto básico, están en la base de la pirámide, ¿vale? Ahora vamos a ver una oportunidad de inversión en España que nosotros hemos tomado ya posición. Es una empresa española, seguramente ya muchos de vosotros ya la conocéis, se llama Miquel y Costas. Se la ha dejado un poquito de lado a nivel general porque durante los últimos, desde 2017 está cayendo todavía un 25% desde los máximos de 2017, mientras que las bolsas ya veis cómo están en máximos históricos, subiendo una barbaridad. Esta empresa, que a día de hoy vale muy poquito en bolsa, 450 millones, está olvidada, dejada de la mano de Dios. Sin embargo, fijaros, entre el 2009 y el 2019 multiplicó por 11 veces su precio. Ahí tenéis la evolución de Miquel y Costas del año 2009. La rentabilidad media que generó fue del 27,2% para todo inversor que estuviera invertido en la empresa, ¿no? Como digo, ahí cae todavía un 25% desde el 2018, ¿no? Ahora, datos muy interesantes. Veíamos antes que la bolsa estaba cotizando prácticamente a PER 37, el PER 37, 37 veces los beneficios medios de los últimos 10 años. Miquel y Costas está cotizando a PER 10. Vale prácticamente 450, está entre 450 a 500 millones en bolsa y, sin embargo, te está generando más o menos unos 43, 44 millones de beneficio neto anual, lo que le da una valoración muy interesante, ¿no? Además de eso, paga un dividendo que es alrededor del 4% al accionista. O sea, todos los años el accionista le está pagando un 4% y generalmente Miquel y Costas siempre ha pagado. Y además, aquí, en el gráfico de la derecha, los márgenes de Miquel y Costas están en su mejor momento desde los últimos 10 años. El margen neto que generan por la venta de sus productos está en el mejor momento de los últimos 10 años, lo que quiere decir que tienes una empresa infravalorada con un muy buen dividendo al inversor y que además está generando los mejores márgenes de los últimos 10 años, ¿no? Ahora, por otro lado, venga, vale, los márgenes están bien, parece que está infravalorada, pero tiene deuda. ¿Cómo está esta empresa? Aquí tenéis el nivel de deuda que tiene, el activo total contra el pasivo total. Lo he puesto así visual para que se vea más claro. Lo tenéis en rojo la deuda y en azul el activo total, ¿no? Lo que quiere decir que con un poquito de su activo corriente se paga toda la deuda que tiene. Y además,
el activo que tiene, que lo veis aquí, por eso pongo empresa muy líquida, la mayoría del activo que tiene, 201 millones, son activo corriente, lo que quiere decir que que son activos a corto plazo, que son líquidos, que no es un edificio que tiene en Madrid que lleva 50 años con él y para venderle se la va a ver mal, que no, que es stock, es liquidez, es dinero físico, tiene 201 millones, lo que quiere decir que es una empresa muy líquida. Es más, con la liquidez que tiene Miquel y Costas a día de hoy, paga toda su deuda. Es la única empresa de su sector que tiene lo que se llama caja neta. Todo el activo corriente, digamos, toda la liquidez que tiene ahora mismo en balance, con esa liquidez que tiene, que ya es dinero físico, que no se tiene que convertir, puede pagar toda la deuda que tiene la empresa. Toda la deuda, tanto a corto como a largo plazo. Y en el medio he puesto un indicador muy interesante, que es el precio-valor contable, que lo único que hace es valorar cuánto valen los activos de la empresa contra su precio, ¿no? Si os fijáis, en verde está el precio-valor contable que tiene actualmente Miquel y Costas, que está en torno de 1,4, 1,5, y el valor contable al que suele cotizar, que es 2 veces, ¿no? Entonces, por eso ponemos ahí que más o menos, teniendo en cuenta a la valoración que se ha valorado Miquel y Costas durante los últimos 20 años, estamos hablando de que tiene un potencial del 30 y pico por ciento, casi el 40. ¿Por qué? Porque el valor de sus activos actualmente no se está valorando. Estamos en 1,45 cuando esta empresa suele cotizar a 2. Y recordamos, es una empresa que es muy líquida, sus activos son muy líquidos, como vemos aquí, y no tiene prácticamente deuda, lo que quiere decir, una empresa puede tener un valor sobre sus activos reducido cuando tiene mucha deuda y no se sabe si va a impagar en el medio plazo, pero esta empresa no va a impagar porque los contratos que tiene son a largo plazo y no tiene prácticamente deuda, ¿no? Aquí vemos, para que nos fijemos, cómo el dividendo es un muy buen indicador a la hora de comprar una acción. En amarillo tenéis el dividendo de la acción de Miquel y Costas desde el año 2003-2004, ¿no? Y en blanco tenéis su precio. Si os fijáis en este punto, que es más o menos el 2005-2006, estaba pagando un dividendo del 5%. Y fijaros lo que hicieron las acciones, multiplicaron por 10 hasta el año 2017, ¿no? Luego se fue reduciendo el dividendo, pero fijaros, sobre todo aquí, en este punto que estamos hablando más o menos de 2006, cómo el dividendo subía y las acciones caían. Ahora os preguntáis, ¿por qué pasa esto? Esto pasa por lo que decía antes. Los inversores en bolsa son miedosos y avariciosos, pero lo que nosotros tenemos que ver es cómo evoluciona el negocio de la empresa. Aquí lo que estaba pasando es que el precio de las acciones de Miquel y Costas estaban cayendo, no sé por qué razón, por alguna razón estarían cayendo, y los inversores cada vez vendían más y vendían más, provocando que el precio de la acción siguiera cayendo. Pero es que el negocio de Miquel y Costas seguía funcionando. Lo que quiere decir que el equipo directivo dijo, pero ¿por qué voy a dejar yo de pagar el dividendo si el negocio sigue funcionando? ¿Esto qué genera? Que el precio caiga, pero el dividendo suba. Te vas a un dividendo del 5%. ¿Qué pasa? Que todo el que compró a 1 y pico recibe un dividendo del 5% de Miquel y Costas. ¿Qué pasó? Que el que fue inteligente, tuvo mente fría y sabía cómo funcionaba el negocio de Miquel y Costas, compró. ¿Qué pasó luego? Multiplicó por 10. ¿Qué está pasando ahora desde el 2018? Lo mismo. Fijaros cómo el precio cae desde 2018, pero el dividendo aumenta. ¿Por qué? Porque el negocio de Miquel y Costas está funcionando perfectamente. Y lo explico. Llevan creciendo al 7% anual en ingresos 10 años. El beneficio neto que se espera para 2021 es de 43,7 millones, con una empresa que vale 450 y pico en bolsa. Una barbaridad. En el año 2017, esta empresa estaba generando más o menos 37 millones y valía 22 euros por acción. A día de hoy está generando 43 millones y vale 15 euros. No tiene deuda, contratos a largo plazo, margen neto del 16%, el mejor margen neto de los últimos 10 años. Respecto a sus competidores, es la empresa que mejor cotiza. El EV/EBITDA de la empresa, este indicador, que es otro indicador de valoración, es el mejor de todas sus competidores. Tiene el mejor margen EBITDA también. O sea, al final, respecto a sus competidores, además, es que es una de las mejores. Tiene el 15% de la cuota de papeles especiales, que es a lo que se dedica, del mundo, ¿no? Entonces, al final, los números que está generando Miquel y Costas a día de hoy son excesivamente buenos y además es mejor que sus competidores. Cotiza a muy mejor precio, ¿no? Entonces, si nos fijamos, a día de hoy está pagando Miquel y Costas alrededor del 3,75% al accionista, esto a precios de la semana pasada. Sin embargo, sus acciones todavía han caído un 25% desde los máximos. Es verdad que ha empezado a subir bastante, ha pasado de 12 a 16, pero todavía queda mucho potencial desde nuestro punto de vista. Luego, si nos fijamos en la diversificación del negocio de Miquel y Costas, nos daremos cuenta de que está muy bien diversificado. El 67% de sus ventas son en Europa, pero también vende en Latinoamérica, en Asia, vende en África, vende en los países nórdicos, América del Sur. Al final tiene el negocio muy bien diversificado. En Europa también, más o menos, dirige su producto a unos 10-12 países y más o menos está en una media del 10%
del ingreso que recibe, de ese 67%. O sea, prácticamente está muy bien diversificada tanto a nivel geográfico como por segmento de negocio. Una de las razones por la que está cayendo Miquel & Costas, que lo vamos a ver aquí, ¿vale? Miquel & Costas se dedica al papel de tabaco, a hacer el típico papel de liar. ¿Qué pasa? Que la gente está dejando de fumar en general. Entonces, este negocio, que le deja un margen muy bueno, se está empezando a reducir. Entonces, se han ido a productos especiales, a producción industrial en esa parte, ¿no? Que aquí lo que hacen es pues las bolsitas de té, monóxidos de carbono, las típicas bolsitas de té de manzanilla. Lo que es la bolsita lo hacen ellos. ¿Por qué es interesante ese negocio que ellos llevan? Porque esa bolsita de té, dentro de lo que es el producto total que se genera, es muy barata, es un 1%, un 2% del coste. Sin embargo, si haces esa bolsita mal hecha, destrozas el producto entero, lo que quiere decir que sus clientes, digamos, son muy interesantes. ¿Por qué? Porque no se van a ir a otra empresa y van a acatar el riesgo de decir, oye, es que me voy a otra empresa, me hace mal la bolsita y destrozo el producto entero. Entonces, al final, se quedan con ellos. Por eso los contratos que tienen Miquel & Costas son todos prácticamente a largo plazo y son clientes que tienen desde hace mucho tiempo. Miquel & Costas empezó a trabajar en el año 1725. Es una empresa que empezó muy madura, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Que los inversores han dicho, la mayor parte del negocio, que es la parte azul, son de papeles especiales, que es lo que tiene, digamos, el papel de liar de tabaco, y eso está empezando a decaer. Entonces, ¿qué hago? Vendo acciones de Miquel & Costas. No, pero es que Miquel & Costas es especialista en eso, en packing premium, que es la parte gris que veis, y en la parte de monóxidos, bolsitas y todo esto, ¿no? Entonces, al final, ¿qué está pasando? Que se están yendo al otro negocio, pero siguen siendo muy eficientes y con contratos a largo plazo. Por eso siguen facturando todavía más. Digo, que llevan creciendo 10 años al 7%, prácticamente, ¿no? Entonces, pues el año pasado estaban generando, en 2020 generaron 40 millones de beneficio neto y se espera que en 2021, que este año, hagan 43,2 millones de beneficio neto, ¿no? Lo que quiere decir que no les está afectando absolutamente nada esta creencia de lo que va a pasar de cara a los próximos años, ¿no? Por eso las acciones están cayendo, ¿vale? Ahora, punto muy interesante, porque decimos, vale, lo ves muy claro, está muy bien, parece que es interesante, es una empresa que no tiene deuda, los márgenes están en el mejor punto, contratos a largo plazo, una empresa madura, alineación de intereses, el equipo directivo de la empresa son los principales accionistas. Ahora, no solo lo veo claro yo. Aquí tenéis la publicación, que esto lo podéis mirar en la CNMV. Si ponéis recompras de acciones Miquel & Costas, todas las empresas que cotizan tienen que, digamos, publicar de manera pública cualquier tipo cualquier tipo de situación que generen las empresas. O sea, quiero decir, si una empresa quiere hacer una ampliación de capital, tiene que publicarlo. Si quiere hacer una recompra de acciones, tiene que publicarlo. Todo lo tienen que publicar, ¿no? Entonces, este documento es público y lo que podéis ver aquí es que Miquel & Costas en 2021 publica que va a comprar 620.000 acciones propias. Alrededor, al precio en el que está más o menos, está entre los 9 millones de euros y 10 millones de euros. Si tenéis en cuenta lo que vale la empresa y lo que van a comprar en 2021 de acciones, están comprando prácticamente el 2, el 3% de las acciones en circulación. Lo que quiere decir que cuando la propia empresa dirige su liquidez a comprar sus propias acciones, es porque haya visto negocio. O sea, al final es muy interesante y muy bueno ver que el equipo directivo de una empresa compra sus propias acciones, ¿no? Y esto está pasando. Por ejemplo, Autocartera en 2020, que eran las acciones que tenía el equipo directivo de Miquel & Costas, de la empresa, del 5,93, y actualmente ya es del 6,94, lo que quiere decir que ya han empezado a comprar. Podéis ver las compras en la CNMV si entráis, pero quiero decir que los primeros que están comprando son los propios, la propia Miquel & Costas, la propia empresa, y nosotros vemos un potencial muy fuerte por lo que acabamos de comentar a continuación. Es una empresa que no tiene deuda, tiene totalmente el balance saneado, estabilidad de beneficios, lleva creciendo al 7% durante los últimos 10 años, da un dividendo muy interesante, en base a sus competidores es la que cotiza a mejor precio, tiene un 15% de la cuota mundial de papeles especiales. Y además tienes al equipo directivo comprando acciones, haciéndose prácticamente con el 6,94% que tiene ya de las acciones en circulación, ¿no? En base a nuestros análisis, más o menos el precio objetivo que le ponemos a Miquel & Costas está alrededor de 21 o 22 euros por acción. No sabemos cuándo va a llegar ahí, no sabemos si va a ser durante los próximos 6 meses o durante los próximos 3 años, no tenemos ni idea, pero lo que sí tenemos claro es que es muy difícil que esta empresa no llegue ahí por las características que tiene actualmente, y es algo que ya está hecho. Aquí hay una diferencia a la hora de invertir, que uno a veces invierte en la esperanza de lo que va a pasar cuando dice, no, esta empresa va a ganar tanto.
tienes que comprarla porque durante los próximos años se va a revalorizar tanto porque sus ingresos van a crecer, porque va a cerrar un contrato por ahí, porque tiene un producto tal. Vale, eso es la esperanza de un punto. En este caso no estamos hablando de esto, estamos hablando de una cosa que ya está ocurriendo. Es una empresa que está facturando 40 millones en el 2020 y que este año va a facturar 43 millones y vale 400 y pico millones en bolsa. No tiene deuda, contratos a largo plazo y el equipo directivo está haciendo autocartera. O sea, esto no es una cosa de va a pasar, esto ya está pasando. Entonces, al final, lo que nosotros decimos es las acciones a este precio están muy bien, a este precio te están pagando un 3,75% de dividendo, lo que quiere decir que una inversión en Miquel y Costas, una empresa con balance saneado y estabilidad de beneficios, y esa alineación de intereses que con el equipo directivo prácticamente te garantiza que te va a pagar el 3,75 y te da igual lo que hagan las acciones, si se caen un 15%, nosotros es lo que hacemos, oye, si las acciones por cualquier razón durante los próximos meses caen un 15 o un 20%, estaremos comprando más. ¿Por qué? Porque sabemos cómo funciona la empresa, dónde está actualmente y cuál es la situación financiera de la misma, ¿no? Entonces, al final nosotros le ponemos un precio objetivo más o menos en torno a los 22 euros, entre los 21,50 a 22,50, que da un potencial de revalorización del 42%, junto con el dividendo que está pagando la empresa, que es, como digo, del 3,75%, y es prácticamente imposible que no lo pague, por lo que digo, porque no tiene deuda, contratos a largo plazo, estabilidad de beneficios, y además es que está creciendo muchísimo durante los últimos años. Por tanto, estamos ante una situación muy interesante para todo aquel que quiera tomar posición en este tipo de empresas. Son empresas muy pequeñas, por ejemplo, alguien que diga, no, yo quiero comprarla, pero quiero comprar 1 millón de euros. No se va a poder comprar 1 millón de euros de estas acciones en un día, ni mucho menos. Para comprar ese tipo de cantidades es posible que tengas que estar un mes comprando acciones de Miquel y Costas. Sin embargo, pues inversiones del tipo de 5.000 euros, 20.000 euros son muy fáciles de entrar y de salir. ¿Por qué digo esto? Porque es una empresa que suele negociar alrededor de unos 200 y pico mil euros diarios, más o menos, en compra-venta de acciones, 200 y pico mil, los mejores días 2 millones, pero suele estar en 200 y pico mil, ¿no? Esa es una de las razones por las que está cotizando a este precio, porque muchos fondos grandes no pueden entrar y al final te cuesta el mismo trabajo analizar una empresa como Miquel y Costas que analizar una empresa, una big cap que vale 12.000 millones en bolsa, ¿no? Entonces, al final, cuando tienes un fondo de 1.000 millones, pues este tipo de empresas no puedes ni analizarlas porque es que no vas a entrar, es que no puedes entrar, ¿no? Por esa razón, esta empresa se ha quedado atrás y, bueno, para nosotros es una oportunidad porque, bueno, se puede entrar poquito a poco y podemos ir generando buenas rentabilidades, ¿vale? Aquí dice José Luis, ¿podrías comentar tu visión de la evolución del dólar en este contexto? El dólar, la base principal del dólar es la diferencia que hay entre la inyección del Banco Central Europeo y la inyección de la Reserva Federal de Estados Unidos. O sea, la Reserva Federal de Estados Unidos ha inyectado casi 8 trillones y el Banco Central Europeo ha inyectado prácticamente 7 y pico billones. O sea, que es lo mismo, porque al final los trillones, los billones, si estamos hablando de euros son billones, si estamos hablando de dólares son trillones, pero al final es lo mismo, ¿no? Entonces, ha habido una impresión de dinero nuevo por parte de los dos bancos centrales que ha sido exactamente la misma. Sin embargo, el euro desde ese mismo momento se ha revalorizado frente al dólar alrededor del 13 del 14%. Luego tenemos otro punto interesante. Hay un indicador muy bueno que muestra lo que hacen los comerciales y lo que hacen los traders, los inversores a corto plazo. Y a día de hoy el dólar está lleno de comerciales y el euro está lleno de traders de corto plazo, lo que quiere decir que los que más saben de divisas, los que están, digamos, tratando con divisas a largo plazo, están comprando dólares. Y además, el dólar es un activo muy interesante porque durante los últimos 12 años, siempre que la bolsa ha caído, el dólar se ha revalorizado. Y lo vimos con el COVID hace muy poquito. Cuando la bolsa cayó un 30 y pico por ciento, que en Estados Unidos y en Europa, el dólar se revalorizó un 10%. Lo que quiere decir que también tener una parte de inversión ahí te hace digamos que te genera un seguro ante una caída en bolsa. Y al final invertir en una divisa no se mueve igual que un fondo de renta variable. Quiero decir, una divisa se mueve muchísimo, muchísimo menos, ¿no? Y estamos hablando del dólar, ¿no? Que es la divisa base mundial. Es la divisa más importante, más sólida que hay actualmente, digamos, en el sistema económico, ¿no? Entonces, al final, el dólar, digamos, que es como un refugio a corto plazo, porque sí que es verdad que la relación que tiene con la bolsa es mucho más directa que la que puede tener el oro. Por ejemplo, el oro con el COVID cayó. La renta le cayó, pero el oro también cayó. Menos, pero cayó. Eso no pasó con el dólar subió. Que luego se revalorizaba el oro mucho más, es verdad, pero a corto plazo no fue cobertura, ¿no? Entonces, lo que hay que buscar en este contexto es cobertura a corto plazo y cobertura a medio y largo plazo. Pero también hay que tenerla de corto plazo. Porque al final, el hecho de tener un activo que con la bolsa cayendo un 30 se revalorice te permite vender ese activo y comprar bolsa. Si tienes un activo que cuando cae la bolsa también cae, no puedes hacer nada. Tienes que ir de brazos cruzados y esperando
a ver lo que pasa, ¿no? Entonces, la inversión en el dólar creemos que es interesante por esa parte, porque sirve muy bien de activo refugio a corto plazo y nos sirve perfectamente para tomar posición en renta variable en el momento que se dé, digamos, alguna situación como la que vimos en estos años, que vamos a poner otra vez el gráfico para verlo, para que se vea claro la valoración a la que estamos ahora, que es 37.2, la segunda mayor del año 1830, lo que suele pasar con la bolsa. Lo que pasa es que no sabes en qué momento esto ocurre. Si es verdad, tengo que decir que, vamos a verlo aquí en la parte de análisis técnico de la situación de las bolsas. En esta parte, en estos círculos rojos que veis ahí, que son periodos, son zonas de resistencia muy potentes, tanto en Europa como en Estados Unidos, estas 3 últimas semanas, 4 semanas, se han dado figuras de vuelta que no se han dado en toda la recuperación desde marzo del COVID. Una figura de vuelta no es lo típico de voy y vuelvo, que es lo que ha estado pasando con el COVID. Subo, caigo un día, recupero, subo, caigo un día, recupero, que ha estado así. Ahora no. Ahora hemos subido, hemos caído un poquito, hemos vuelto a subir, hemos caído un poquito, hemos subido otra vez y hemos roto a la baja. Hay figuras de vuelta en el caso del Nasdaq de tipo doble techo, en el caso del S&P 500 igual, en el caso de Europa triángulo expansivo. O sea, ahora se han roto figuras de vuelta que son de corto plazo, pero ya es diferente la situación. A partir de ahora es muy posible que sí que venga una consolidación más relevante. Hoy con lo del Bitcoin ya se ve que la situación es compleja y hay mucho dinero invertido y ya está empezando a haber, ya los bancos centrales, los gobiernos están empezando a subir los impuestos, los bancos centrales están empezando a decir que ya va a haber inflación y la inflación es el problema que vamos a tener. Yo lo digo siempre a los clientes, la inflación es el problema vital que vamos a tener de cara a los próximos años. ¿Por qué? Porque la inflación lo que va a provocar es que los tipos nominales de los bonos suban. ¿Por qué? Porque si yo estoy en un bono, voy a poner un ejemplo aleatorio, si estoy en un bono americano, en el Treasury americano, y resulta que me da el 1,5, pero la inflación es del 3, yo estando ahí pierdo un 1,5 todos los años. Lo que quiere decir que ese inversor a lo mejor dice, oye, yo no voy a estar aquí para perder un 1,5, me voy a otro sitio a ver si lo genero. Entonces se sale y deja de financiar al gobierno. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué hacen los bancos? Dicen, no. Si la inflación sube, yo subo el tipo nominal también. Pero es que, claro, cuando subes el tipo nominal, también suben los tipos de interés. Y si tienes en cuenta que ha venido el COVID, que las empresas no están ganando dinero, como vemos aquí, desde el año 2013, están prácticamente igual, pero ahora están endeudadas hasta las trancas y van a tener que pagar más intereses por esa deuda contraída, eso tiene que traer un ajuste de valoración muy notorio, porque una empresa que estaba pagando un tipo de interés, te pongo, del 0,5, a lo mejor ahora pasa a pagarle del 1,5. Oye, cuidado que ahora ya se va a ganar bastante menos dinero. Y ahora tenemos muchas empresas fantasma, ¿no? Por la causa del COVID se ha inyectado dinero en empresas que no tienen ningún tipo de viabilidad y que están sobreviviendo gracias al dinero inyectado a tipos suelo, ¿no? Entonces, la subida de la inflación puede provocar que la tasa nominal de los bonos se revalorice, suba, y eso puede provocar que suban los tipos de interés y al final afecta de manera directa a la bolsa, ¿no? Entonces, al final, teniendo en cuenta que la inflación es algo que va a llegar, porque lo tenemos aquí, como veis aquí, la relación entre la línea blanca, que es el M2, y la inflación, que es la roja, es muy directa y muy proporcional, pues al final, como sabemos que la inflación va a llegar, esto terminará pasando en algún momento y ahí tenemos que estar nosotros preparados para disparar. Y necesitamos, lógicamente, tener balas en la recámara, no tener todo en renta variable, tener inversiones alternativas, porque en algún momento vendrá la oportunidad. Y, ojo, aquí lo interesante, porque muchas veces estamos intentando evitar las caídas, aquí lo interesante no es evitar la caída, porque al final tú aquí caes, efectivamente. No creo que pase lo del 29, pero vamos a poner que hay una caída del 30%. Puedes caer, pierdes un 30% de tus inversiones de manera temporal. Las crisis suelen durar 1 año y pico y a partir del año y pico se suelen recuperar. No tiene nada que ver con lo que ha pasado con el COVID. Lo que ha pasado con el COVID es totalmente atípico y es porque los bancos centrales se han puesto a inyectar el mayor dinero que nunca han hecho en toda la historia nadie. Lo que quiero decir es que puedes caer, pero lo más importante es comprar cuando esto está cayendo. ¿Por qué? Porque luego las revalorizaciones son muy potentes durante los siguientes 10 años. Cuando compras bolsa con una caída del 30 y pico, del 40%, o no con una caída del 30 y pico, cuando compras bolsa a una valoración justa. Aquí, si nos damos cuenta, no se puede comprar bolsa a 37 veces beneficios. La bolsa tiene que comprar por debajo de 20. A partir de ahí, lo que tienes son estas rentabilidades, ¿no? Entonces, la clave no está en evitar esto, la clave está en coger esto. Porque en el momento que coges esto, es muy difícil que no se gane un dinero relevante. Y aquí, cuando se compra esta valoración a 10 veces beneficios, la rentabilidad media anualizada en estos procesos es de alrededor del 20%. Y ahora hay que tener en cuenta que con un 6,8,
Fijaos lo que se consigue, que es lo que tenemos aquí. Fijaos lo que se consigue con un 6,8. Imaginad lo que se puede conseguir con un 15 o con un 14 cuando se compra a precios asequibles, ¿no? Lo que está claro es que a día de hoy no estamos a precios asequibles y, lógicamente, no tenemos que ser agresivos. A día de hoy, todo el mundo en bolsa está siendo agresivo. Cuando publicas algo que es un poco negativo, te va, no tienes razón porque esto está subiendo, porque esto está muy bien. La gente, digamos, relaciona el que el precio suba con que esto está bien, pero eso es un problema muy serio en bolsa porque muchas veces, como estamos viendo a continuación, el negocio no funciona, pero sin embargo el precio está subiendo, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es saber valorar en qué punto merece la pena estar y en qué punto merece la pena no estar. En este caso, las inversiones que ya en renta variable tienen que estar muy diversificadas, tienen que ser buenas empresas. Sobre todo aquí lo más importante es no quedarse pillado con ninguna empresa, y cuando digo quedarse pillado es tener mucho cuidado con estas startups que están haciendo ahora, mid-cap de tecnología, que no han generado todavía nada, que no son nada todavía, porque en el momento que venga una crisis de este tipo, suban los tipos de interés, suba la inflación, suban los impuestos, esas empresas van a tener un problema serio, ¿no? Entonces, en este tipo de situaciones lo que uno tiene que buscar es seguridad. Hay empresas que llevan trabajando años, que son conglomerados de empresas, de productos y servicios que utilizamos a diario, tipo Procter & Gamble, Johnson & Johnson, Nestlé, Danone, Adidas. Son empresas tipo, digamos, muy sólidas que sabes que van a seguir ahí los próximos 10 años. Microsoft, Visa, Mastercard, van a seguir ahí los próximos 10 y 15 años, ¿no? Y es un producto que la gente la población tiene que consumir de manera obligatoria si quiere seguir sobreviviendo. Entonces, este tipo de situaciones, en renta variable, merece la pena estar en empresas sólidas y seguras, con balances saneados, con estabilidad de beneficios, que pagan un dividendo reducido al accionista, pero que sepas que si viene una caída de estas, porque estas empresas caen también, menos, pero caen, lo que tengas es que haya una recuperación segura. Cuando inviertes en empresas nuevas, no está garantizada una recuperación segura, pero en este caso tampoco está garantizado. Pero oye, que quiebre Nestlé, que quiebre Danone, que quiebre Coca-Cola, que quiebre Visa, que quiebre Mastercard, que quiebre Microsoft, pues oye, es complicado, ¿no? Que quiebre GameStop, pues es más fácil, ¿no? Que pues al final lo que quiero decir es no te compres GameStop, cómprate mejor Visa o este tipo de empresas, ¿no? Que son las que al final, a medio plazo, en el contexto en el que estamos, van a mantenerse, van a seguir subiendo y, sin embargo, te puedes meter en otras que no, ¿no? Entonces, ante este tipo de situación, en la parte de renta variable, siendo muy conservador, tener las inversiones bien diversificadas, invertir en buenos activos, como hemos visto aquí, cuando uno escoge un buen producto, recibe buenas rentabilidades, y tener activos alternativos porque en algún momento, no sabemos cuándo, en algún momento los precios se pondrán en su sitio y vendrán consolidaciones bastante relevantes, ¿no? Entonces, a partir de ahí lo que tenemos que hacer es estar bien preparados y, a partir de ahí, bueno, pues tomar posiciones en renta variable, que es, como hemos visto antes, a largo plazo, que lo teníamos aquí. Vamos a ponerlo. Aquí está. A largo plazo vemos que la renta variable es lo que más sube. Vemos la línea azul, que es renta variable, contra los bonos, que es la renta fija, contra el oro, que digamos es el metal precioso. Estamos hablando de un 6,8, 4,5 y 3,9. Lo que más sube es efectivamente la bolsa. Por eso entrar en una consolidación relevante, una corrección de mercado como la que puede venir, teniendo en cuenta la valoración en la que estamos y la situación del contexto económico, pues ahí lógicamente lo que merece la pena es tener bolsa. Lo que no se puede hacer es entrar en bolsa por completo al margen de lo que suban los precios, porque la gente lo que mira es lo que suben los precios en la pantalla, pero no hay que mirar eso. Lo que hay que mirar es lo que sube el negocio de los precios que está viendo en la pantalla. A mí no me sirve de nada ver como ejemplo, a GameStop subir si yo sé que tiene un negocio que no factura absolutamente nada y que tiene deuda y que tiene un negocio que no funciona, básicamente. ¿Por qué voy a comprar acciones de GameStop? Porque sube. Ahí es cuando viene el problema. Cuando uno compra porque sube. Uno no tiene que comprar porque sube, uno tiene que comprar porque la empresa en la que está invirtiendo está generando beneficios, está creciendo en ingresos, tiene un balance saneado, tiene una historia, etc, etc, etc. En el momento que compras porque sube o vendes porque bajas, estás metido de lleno en el problema que genera la bolsa y por lo que la bolsa mucha gente pierde dinero, que es lo que tenemos aquí. La bolsa todos los años cae un 10 o un 15%, y en este tipo de empresas tipo GameStop esto es mucho más. Estamos hablando de subir un 200 y caer un 40, ¿no? En ese momento, pues perder una mitad de tu dinero pues es duro, ¿no? Entonces mucha gente opta por vender, ¿no? Ahí es donde nosotros tenemos que tener la mente fría para mantener y el conocimiento de saber cuál es el proceso conductual del mercado y saber cómo acercarnos a él. Un inversor a largo plazo es difícil que, teniendo una cartera hecha y derecha, no genere alrededor de rentabilidades del 9, 5, del 10% en renta variable. Cuando inviertes en buenos productos, atiendes un poco al balance de las empresas en las que estás invirtiendo, a la cuenta de flujos de caja, tienes un buen asset allocation. Esto es muy importante. El asset allocation es vital.
Uno nunca tiene que ser tan prepotente como para decir, yo creo, por ejemplo, que el sector financiero es lo mejor que hay, voy a poner ahí el 40% de mi dinero. Error. Puede ser que estés lo cierto, puede ser que tu análisis sea perfecto, pero te puedes equivocar. Y si te equivocas con una asset allocation del 40% concentrado en un sector, tienes un problema para los próximos 5 o 6 años. Entonces, lo que hay que hacer es diversificar bien el dinero, comprar a buen precio y mantener, sobre todo, no estar en el negocio de compraventa, no meterse en CFDs, no meterse en futuros, no meterse en opciones, no meterse en warrants, no meterse en productos financieros que están hechos única y exclusivamente para la especulación y que lo único que traen a medio y largo plazo es un pago de costes tremendo y el único que gana ahí es al final la entidad que te lo vende, no tú. Entonces, al final, lo que hay que hacer son inversiones sólidas y seguras a largo plazo y eso es lo que te garantiza que a medio y largo plazo terminarás ganando dinero. En el momento que te vas por otro lado y dices, no, es que quiero ganar un 10% al mes o un 15% o un 20% y quiero coger CFDs y quiero hacer un futuro, a partir de ahí es cuando tienes el problema. La bolsa está hecha única y exclusivamente para dar financiación a buenas empresas y para que los accionistas, para que los inversores de las empresas ganen dinero. Cuando sabes invertir, ganas dinero seguro. Y lo único que delimita que ganes o no dinero en bolsa cuando inviertes de manera diversificada es el periodo temporal. Lógicamente, una persona que tiene 80 años, pues a lo mejor tiene un problema si se pone a invertir en bolsa ahora, que una persona que tiene 20, que tiene toda la vida por delante, ¿no? Como veíamos aquí, lo que hemos visto aquí a continuación, a partir del año 10 hay un 94% de probabilidad de éxito de ganar dinero en bolsa. Si ya nos vamos a 25 a 30, pues imaginaros, ¿no? Pero, sin embargo, si invertimos a un día, pues tenemos un 50% de probabilidad de perder dinero, ¿no? Entonces, al final, lo que estamos viendo es que lo que limita, digamos, cuando tienes una inversión hecha y derecho, una cartera bien estructurada, lo que limita que tengas éxito, ¿no? Sobre todo el tiempo que tienes, ¿no? Y bueno, el hecho de tener, pues, estar en el entorno de 50, 55, 60, 45, pues, básicamente se puede tener una cartera bien estructurada y aprovechar lo que hace la bolsa. Ya no digo a los jóvenes que tienen 20, 25 años, si saben hacer bien las cosas, ganarán mucho dinero. El problema es que los jóvenes pues no tienen el conocimiento que se debe de tener para hacerlo, son más avariciosos, quieren multiplicar el dinero. Yo creo que no se es consciente de lo que es el interés compuesto, de lo que supone el hacer una rentabilidad del 10 anual. Eso supone una revalorización de tu patrimonio tremenda, ¿no? Entonces, al final, en resumidas cuentas, lo que tenemos que hacer al mercado financiero es tratarle como se le debe de tratar y si se le trata bien, se gana dinero. En el momento que te vas a inversiones, pues productos financieros estructurados y derivados, pues ahí tienes un problema. Si no te vas ahí, inviertes a contado con tu dinero sin pedir prestado a nadie, lo normal es que termines generando dinero de cara al medio y largo plazo, ¿no? Respecto al sistema económico, pues ya lo vemos aquí como estamos. La valoración de las bolsas es la segunda mayor de los últimos 150 años. Hemos verificado mediante análisis que la rentabilidad que se espera durante los próximos 10 años va a ser negativa en todos los puntos. Sin embargo, hemos visto que hay empresas como Miquel y Costas que cotizan a un tercio de lo que cotiza el mercado global, ¿no? Que están mucho más baratas, que no tienen deuda, contratos a largo plazo, un producto que es demandado por la sociedad desde el año, pues, de que se empezaron a trabajar del año 1725, ¿no? Y luego está la parte de oro, que ante la situación económica, ante el contexto económico en el que estamos, es, desde mi punto de vista, un activo obligatorio a tener en cartera. Y me da igual que suba un 50% este año o un 50% el año que viene, el oro hay que mantenerlo, porque esta situación económica no va a parar. O sea, no va a terminar la situación económica hasta, bueno, es que al final, durante el año que viene, el siguiente y el siguiente, vamos a seguir con una inflación y con una subida de impuestos. Esto no va a parar. No va a ser como ha pasado con el COVID, que viene una caída del 30%, inyecto dinero y se soluciona el problema. No. Ahora tenemos un problema serio donde va a haber que devolver todo el dinero prestado, donde vamos a tener una inflación seria que va a provocar que todo el dinero que tengas en la cuenta corriente se va a desvalorizar bastante. Un español sin un periodo de inflación como el que viene, entre el 2000 y el 2017 ha perdido el 35% de su dinero. O sea, si tú tienes 100.000 euros en el año 2000 y te compras una casa con ese dinero, en el año 2017-2018 lo que tienes son 65.000 euros. Tú sigues viendo los 100.000 euros, pero esos 100.000 euros compran lo que compraban en el 2000, 65.000. O sea, te compras la mitad de la casa. Durante los próximos 10 años esto va a pasar. Y de manera mucho más rápida. 17, pero ahora son 10 años, ¿no? Y ya está ocurriendo, ya te lo está diciendo el gobierno, ¿no? Lo que quiere decir que viene un proceso de inflación serio donde hay que saber dónde meterse para ajustarse y para adaptarse al nuevo contexto económico. Entonces tenemos inflación, subida de impuestos, una sobrevalorización absoluta de la renta variable. Lo que pasa es que, bueno, todavía hay activos por ahí que son una oportunidad y que merece la pena tenerlos en cartera ante este contexto económico y que te van a librar de lo que va a venir los próximos 10 años.
por ejemplo, el oro. Luego hay diferentes activos que, bueno, si queréis saber un poco más me podéis escribir, pero son activos que se ajustan a la inflación y lo único que hacen es eso. No es un activo con el que vas a ganar dinero para el que no sabe que la porque dice, joder, mira, este año estoy ganando un 4%, el año que viene estoy ganando un 5%. Realmente no estás ganando dinero, lo que estás haciendo es ajustarte a la inflación, ¿no? Entonces, al final, lo que tenemos que hacer es invertir en activos seguros que den, digamos, seguridad a la cartera y con los que te puedas ir a dormir tranquilo. Y actualmente es obligatorio tener seguridad en cartera, tener activos seguros, activos alternativos, que sepas que ante una crisis bursátil, que puede ser del 30, del 20%, puede ser por lo que pasó en 1965, 1980, caemos, subimos. Ante ese tipo de situación, tener una cartera que no haga eso, sino que sea más estable, tener una cartera que tenga oro, que sabes que entre el 65 y el 80 el oro se revalorizó, multiplicó por 6, pues oye, tener un 10% de la cartera en esa parte con la renta variable subiendo y bajando en un proceso lateral, pues te aporta, digamos, muchísima seguridad, porque tú vas a estar cayendo y subiendo como la bolsa. Las caídas van a ser mucho más leves y las subidas van a ser mucho más fuertes, ¿no? Entonces, al final, es lo que se busca a día de hoy y yo creo que desde mi punto de vista es obligatorio tener actualmente activos alternativos. Eso de lo que ha pasado los últimos 10 años con la bolsa ya no existe, que nos tenemos que completamente, eso de subir desde el año 2009 sin parar, olvidémonos de eso, eso no va a pasar. Los próximos 10 años van a ser duros y en base a la historia de mercado se dice que no, se verifica que posiblemente no haya rentabilidad positiva durante años, lo que quiere decir que va a los años ese pequeño muy cierto, ¿no? Así que mucha cautela en las inversiones actualmente, diversificación, activos más seguros que sean pacientes en tienes un problema serio, ¿no? Eso pasa muchas veces. Por ejemplo, con el oro había alguno que decía, joder, esto lo voy a vender que no sube, ¿no? Fíjate, ahora ya no. Ahora ya que está subiendo mucho, ya lo mantenemos. ¿Compramos más? No, eso no es así. Cuando está cayendo es cuando hay que conocer la valoración de la empresa y empezar a tomar posiciones. Y cuando está subiendo, que suban el precio otros, que compren otros. Yo ahí me mantengo. Entonces, esta es un poco la situación actual de mercado. Así que ahora, si queréis, si alguno tiene alguna duda o quiere preguntar algo, puede... Mira, vale, veo aquí de Álvaro que pregunta cómo invertir en materias primas. En materias primas hay diferentes metodologías de inversión, ¿vale? Tienes ETFs, tienes fondos de inversión, tienes empresas directas en las que puedes invertir directamente en materias primas, tienes ETFs concentrados, tienes fondos que están más diversificados. Nosotros invertimos a través de fondos de inversión que están completamente diversificados, o sea, lo que no queremos es decir, no, venga, las materias primas están muy bien, pero de lo que está mejor es el azúcar, nos compramos un ETF de azúcar. Eso no se puede hacer, lo que hay que hacer es invertir diversificado, ¿no? Entonces, hay fondos de inversión que lo que hacen es invertir en materias primas de manera diversificada y es lo que más te asemeja o te mete dentro del negocio de las materias primas. Nosotros, bueno, estos son los datos actuales a prácticamente un mes vista, que es, lo voy a enseñar otra vez. Esto es el precio de las materias primas en relativo a la renta variable. Si vuelve a pasar aquí lo que pasó a finales de los 90 o a finales de los 60, aquí estamos hablando de una revalorización de las materias primas, pues ya digo, el azúcar multiplicó por 10, el cobre multiplicó por 7, el gas natural multiplicó por 6, el oro multiplicó por 6 igual. Entonces, aquí todas las materias primas van a subir muchísimo, ¿no? Lo digo porque ya han subido la materia prima, pero han subido alrededor de un 40 o 50% desde el mínimo. Creemos que le queda muchísimo recorrido a la parte de materias primas. Entonces, al final, lo que tenemos que hacer es invertir de manera diversificada, porque por mucho que una materia prima en la última década se revalorizara, no sabes lo que va a hacer en esta, pero si compras 40 materias primas, pues es muy posible que te vaya bien, ¿no? Pregunta sobre el Bitcoin. El Bitcoin, aquí hay un punto clave en la parte del Bitcoin y es que ni el gobierno ni el Banco Central lo va a aceptar nunca. ¿Por qué? Porque si el Bitcoin fuera la moneda que está dentro del sistema económico, una crisis tipo como la que hemos tenido ahora, estaríamos todos ahora mismo en la calle matándonos porque no se puede imprimir más Bitcoin. El Bitcoin es limitado, sin embargo el dinero fiduciario sí, no lo es, ¿no? Entonces los bancos centrales se permiten el lujo de imprimir dinero nuevo cuando quieren y como quieren, ¿no? Y por esa razón, al margen de que ahora vengan problemas,
el COVID no se ha vivido como una crisis, como una pandemia, que es lo que ha sido, ¿no? Entonces, cuando tienes a dos instituciones posiblemente de las más importantes o de las más poderosas a nivel de divisas dentro del mundo, que son los gobiernos y los bancos centrales, cuando tienes a esas dos instituciones que no quieren el Bitcoin ni verlo en pintura, es muy difícil que el Bitcoin vaya a subir. Luego, por otro lado, el Bitcoin es... Yo esto lo pienso ya a nivel personal. ¿Cómo se va a aceptar como moneda de tipo de cambio un activo o una moneda que se mueve al 30% como ha caído hoy o que se mueva al 10 y el 15% semanal? Nadie en su sano juicio va a tener su dinero en Bitcoin y va a ir a comprarse una casa. Porque lo mismo está a 60.000 el Bitcoin que cuando llega a los 2 meses está a 30.000 y dice, oye, que me voy a comprar la casa pero no puedo, que ahora tengo la mitad de dinero. No se va a aceptar el Bitcoin básicamente por su conducta en bolsa y porque hay dos instituciones muy importantes que no les interesa ni que el Bitcoin exista. Luego, es simplemente de lógica, de sentido común, ver que ha habido una criptomoneda que, pues con todo lo que tiene ahí, que no hay fundamento ninguno por detrás, y luego detrás han venido 4.000 criptomonedas más que están haciendo exactamente lo mismo. Lo que se ve es un auge y una avaricia donde se está ganando mucho dinero. A día de hoy, yo que estoy en esta industria, hay muchas personas que están ganando mucho dinero con Bitcoin, pero no comprándolo, vendiendo, invertir en Bitcoin. No creo que sea una función similar al oro. Tú el oro te vas mañana a una tienda de compro oro, llevas un anillo y te pagan efectivo. Ahora vas con Bitcoin, ¿dónde vas con Bitcoin para transformarlo a efectivo? A las cuentas de broker que en muchos casos no están devolviendo el dinero porque no habían invertido en Bitcoin. Cuando vas a sacarlo te dicen, no, comisión de no sé qué. Es que el Bitcoin es algo que ha subido mucho y que por eso está en auge y la gente está hablando mucho de ello, pero realmente no creo que sea ni mucho menos un valor refugio. Bueno, hoy está cayendo, ha llegado a caer un 30%. ¿Cómo un valor refugio va a caer un 30% en un día? ¿En qué cabeza cabe eso? No puede ser que un valor refugio te caiga un 30% en un día, pero es que no es nuevo, es que ya ha pasado antes. Entonces, eso no es un valor refugio. Algo que cae un 30% en un día no es un valor refugio. El oro, sí, claro que sí que podía superar los máximos de agosto. Lo que no sabemos es cuándo. Es más, creemos que los va a superar durante los próximos años de manera bastante probable. La situación económica en la que nos estamos encontrando va a incentivar a que el oro suba mucho más de los máximos, mucho más. Ya no solo porque las mineras de oro, que es donde nosotros invertimos, están ganando su mayor flujo de caja en 20 años y tienen muy poquita deuda, que además, aparte de que están en el oro, tienen una estructura de empresa muy buena, sino porque el sistema económico está incentivando y está obligando a que metales preciosos, que son los que están más relacionados con el dinero, se revaloricen por completo durante la próxima década. Entonces, al final, bueno, pues lo que vemos actualmente es que tenemos que invertir en seguridad sobre todo, ¿no? Oro y, bueno, por la parte de Bitcoin, si alguien quiere invertir en Bitcoin, pues, oye, que invierta el 0,02% de su cartera, si quiere, porque al final nosotros lo que tenemos que hacer son inversiones seguras y ver lo que funciona. Por eso estamos hablando de la bolsa desde el año 1880. ¿Qué hablamos del Bitcoin? Desde el año 2010. Un activo que sube al 30 al 40%, es que no tiene sentido invertir en Bitcoin. Puedes especular si te quieres quitar un poquito tal, pero no merece la pena tomar inversiones en Bitcoin. Entonces, bueno, si queréis alguno preguntar algo más, nos podemos quedar aquí unos minutos. Para invertir en un índice tienes fondos indexados y tienes ETFs también, ¿vale? Lo que pasa es que un índice, ahora mismo los índices están muy concentrados, sobre todo los americanos que están muy concentrados en tecnología. Entonces, nosotros nos recomendamos ahora mismo estar en índices porque cuando te compras un ETF del SP500 te estás comprando un 30% de tecnología a través de Big Caps. No merece la pena, pero invertir en un índice puedes invertir a través de un ETF indexado, que son muy baratos, y fondos indexados, que igualmente son un poquito más caros, pero siguen siendo más baratos que los fondos de gestión activa.
Los ETFs son más líquidos también. Los ETFs tú puedes comprar un ETF hoy, vender y tener el dinero en cuenta mañana. Sin embargo, los fondos de inversión cuando vendes suelen demorar, depende. No sé si son D+2, D+3, depende del fondo que sea. Pero te suele demorar 3 días. Sin embargo, un ETF le puedes vender y al día siguiente tener tu dinero en cuenta. Y suelen ser un poquito más baratos. Depende del que elijas, pero suelen ser más baratos. ¿Vale? Bueno, pues si no tenéis más preguntas, se utiliza el PER, pero cuidado, voy a hablar aquí porque no quiero que haya un malentendido. El ratio PER que acabas de ver es el ratio PER del SP 500, de 500 empresas en conjunto, y es el ratio CAPE, que es el beneficio medio de los últimos 10 años entre el precio actual. No puedes ir a una empresa de Pepito y que diga PER 5 la compro, porque eso no quiere decir que vayas a tener éxito. Cuando tienes 500 empresas, el global de 500 empresas, y tienes un ratio CAPE de 10, compra porque es un muy buen precio. Pero comprar en una empresa concreta, el ratio CAPE no funciona, ¿vale? No funciona. Es un indicador que te sirve para dar digamos, una información genérica y muy buena digamos, de la situación de la bolsa, pero a nivel genérico. Quiero decirte, no busques una empresa en el IBEX, en el SP, que coticen a PER bajo, porque eso no funciona. Es más, generalmente cuando te compras una empresa que cotiza PER 5, generalmente suele ser una mala opción, ¿vale? O sea, el PER es un indicador adicional, ¿vale? Para la valoración de empresas. Al final lo único que hace es dividir el precio entre el beneficio, pero si no sabes cuál va a ser el beneficio del siguiente año, o si no sabes la media de los últimos años, o si no sabes la deuda que tiene, de caja, un descuento de flujos de caja, conoces a los proveedores, conoces a los clientes, etc, etc, etc. El PER no sirve de nada, simplemente es informativo, ¿vale? Y ni mucho menos el PER, decir la rentabilidad media que vas a generar durante los próximos años. Te sirve de intuición siempre y cuando hayas estudiado la historia de la empresa, etc, etc, etc. O sea, para que te hagas una idea, analizar una empresa te puede llevar alrededor de 35 y 40 horas, siempre y cuando ya sepas cómo se lee un balance, cómo se hace una cuenta de flujos de caja, una cuenta de resultados, etc, etc, etc. Si no sabes eso, primero tienes que saberlo, que eso te va a llevar muchas más de 40 horas, y luego analizar la empresa. Pero te digo que simplemente el hecho de mirar el PER no te sirve absolutamente de nada. Hay que mirar muchas más cosas además del PER. Sin embargo, el ratio CAPE, que es lo mismo que el PER, pero a 10 años y enfoca a 500 empresas, pues no, lógicamente no necesitas al saber leer un balance, porque ya te lo está diciendo el precio de 500 empresas, divididas en diferentes sectores y diferentes capitalizaciones, lo que quiere decir que cuando miras ese ratio en un índice es mucho más sólido que si lo miras en una empresa. Por tanto, cuidado con el ratio PER, porque el ratio PER no te funciona para empresas concretas, ya sea la empresa que sea. Hay que mirar muchas más cosas además del PER. El PER tiene que ser algo adicional, ¿vale? Pues nada. Si tenéis alguna pregunta más, es el momento, si queréis comentar alguna cosilla. Sí, bueno, tienes razón. Al final es que efectivamente, es que si me paro a explicar los conceptos, bueno, me podéis haber preguntado entre medias. Pasa, si me paro a explicar los conceptos, nos tiramos aquí ya 3 horas. Nada, si queréis saber algo más, me podéis escribir, ahí tenéis el contacto, preguntarme por cualquier tipo de duda, y yo en el momento en el que pueda os contesto, ¿vale? Nosotros estamos en Intereconomía, si nos queréis escuchar en algún momento, tenemos la página web donde publicamos artículos financieros de manera recurrente, o sea que podéis entrar ahí y ver un poquito lo que vamos publicando. Por ejemplo, publicamos una oportunidad de inversión en oro hace un mes y pico, 2 artículos o 3 hablando del oro, y finalmente, bueno, pues parece que han surgido efectos, o sea que vamos publicando todo lo que vemos interesante, se va publicando. También tenéis sobre planes de pensiones, tenéis mucha información que os puede ser de mucha utilidad, y que, bueno, si tenéis algún tipo de duda, simplemente tenéis que escribir y os contestamos en el momento en el que podamos, ¿vale? Bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí. Me alegro de que os haya gustado, y nada, ya iremos haciendo más a lo largo de los próximos meses, y sobre todo tener cuidadito con el mercado, porque está en una situación bastante
bastante atípica y ahora sí que merece mucho la pena hacer las cosas bien, porque si se invierte de manera agresiva, esperando grandes rentabilidades, invirtiendo en activos de riesgo, te puedes meter en un problema. Sin embargo, si lo haces bien, pues estás seguro y no vas a tener ningún problema. Pero sobre todo tener en cuenta y ser conscientes de la situación del mercado financiero a día de hoy, porque merece la pena y es obligatorio hacer las cosas bien, porque te puedes meter, digamos, en un problema de cara a los siguientes meses. Así que nada, esta presentación ha sido un poquito línea general de cómo está el mercado, verificándolo con datos, porque al final aquí no chupamos el dedo y levantamos y decimos, hay que hacer esto, sino que lo explicamos a través de datos y lo verificamos, oye, hay que hacer esto por esto, por esto y por esto. Y bueno, espero que se haya comprendido, que os haya gustado y nada, estaremos aquí seguramente que más días y nada, os iremos avisando y lo dicho, si tenéis algún tipo de duda o cualquier cosa, podéis escribirnos a nosotros y os respondemos en la mayor brevedad de tiempo posible. Así que nada, muchísimas gracias por asistir, un placer estar aquí con vosotros y nos vemos en la próxima.